Y dale arriba, país, que son las 7 de la tarde. Acá estamos una vez más para que sepas, con toda la información del día, todo el análisis, toda la opinión. Y yo diría que hoy fue el día más tenso del conflicto en el gobierno nacional y cada vez pasa a ser más una excusa el nombre de Martín Guzmán para ponerse ya en el centro el presidente de la nación como foco de las críticas, ¿no, Marcela Pagano? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eddie. Sí, digo, yo me empecé moviéndome, pero digo, qué movido está la interna, La tremendo. realidad es que lo que ya empezaba a ser algo que veíamos en algunos interlocutores quizás de menor rango, cuando uno piensa en los espacios políticos que gobiernan hoy, y en el oficialismo empezó una fractura tan evidente que hasta se evidencia ya en las palabras de la líder del espacio, que es Cristina Fernández de Kirchner. En un ratito te vamos a mostrar lo que tuiteó en sus redes sociales. Pero estalló la interna. Y en ese estallido, en unos días nada más, vamos a conocer un número que también va a exacerbar esta interna. Y que ya, digamos, no tiene que ver con Guzmán, sino que le están, digamos, que por así decirlo, poniendo al presidente la investidura de tener el rol de decidir la política económica del país. Lo están haciendo cargo de los no resultados económicos, y cuando hablo en un pocos días es por el número de inflación. Paréntesis. Los privados retocaron ayer, Eddie, sus proyecciones. Ahora todos dicen está cerca del 6. Los mismos que ayer decían 5, cuando contabilizaron, muchos computaron ayer la última semana del mes, les dio finalmente más cerca del 6%. Y Pocos Matías resultados. Culfas, uno de los ministros más cuestionados por el kirchnerismo, salió a decir también que no venían bien los números. Ahora, lo que se puso en el centro de la conversación es de quién es el gobierno. Claro, El gobierno es tuyo, el gobierno es mío, el gobierno es mío, el gobierno es de aquel. El Cuervo Larroque hoy puso la piedra del escándalo diciendo el gobierno es nuestro. Nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones, digamos. Pero la gente lo votó a Alberto. O sea, nosotros no nos tenemos que... Alberto de Cristina, sobre la base, obviamente, de una intención de voto que naturalmente la mayoritaria es de Cristina. Bueno, está bien, pero nosotros vos no podés respetamos cobrar eso después. Nosotros respetamos eso, pero tampoco es que Alberto se va a llevar el gobierno a la mesita de luz, ¿no? Me parece que eso sería incorrecto. Acá hay un frente, y siempre se habló de coalición, de frente, de diversidad. El mismo Alberto siempre se jactó de que Cristina era obcecada, que no escuchaba, y era el tolerante, que escuchaba todo. Bueno, que escuche. Y siempre dijo en todos los discursos, cuando vean que hago algo mal, díganmelo. Se lo estamos diciendo. Pero se quedan con los funcionarios adentro. Y si el gobierno es nuestro. El gobierno es nuestro. Charlaba Tremendo. a la mañana el Cuervo Larroque inaugurando el día más tenso de la situación en el gobierno, del conflicto en el gobierno. Charlaba con nuestra colega María O'Donnell. Y esta cuestión de quién es el gobierno, ¿no? El gobierno es nuestro. Están jugando el ministro Guzmán, el ministro Culfas, el ministro de Trabajo a que perdamos el año que viene. Y Paréntesis. Alberto no se va a llevar el gobierno a la mesita de luz. La pregunta de la colega tiene que ver con lo que se escucha en los off the record. Y muchos off the record, que tienen que ver con el albertismo, se preguntan, para que los periodistas transmitamos obviamente esas preguntas que pueden ser incómodas. Si ustedes están tan en contra de lo que estamos haciendo, dicen en el albertismo, ¿por qué no renuncian a los cargos que son jerárquicos? Porque son segundas líneas, pero son secretarios, son subsecretarios, son titulares de organismos descentralizados del Estado. ¿Por qué no renuncian y dejan vacíos esos lugares y no están de acuerdo con cómo se está llevando adelante la política de gobierno? Eso dicen en el albertismo. Y esa chicana, que en rigor es por lo menos plausible de ser escuchada, es la que pregunta y recoge nuestra colega. Y se lo pregunta, y de allí se desprende esta respuesta. ¿Cómo vamos a dejar esos lugares si el gobierno es nuestro? Casi como argumentando que en rigor deberían tener más lugares y que el que está de prestado es el propio presidente. Salió Luis Delía, después lo vamos a ver también, a decir, tienen 5.000 cargos en el gobierno, si están tan incómodos, ¿por qué no los dejan? Ahora, el presidente recogió el guante en un acto en La Pampa, donde se mostró muy cordialmente acompañado por Guado de Pedro, que también pertenece a la conducción de la Cámpora. Yo después vamos a ver la foto, yo vi una fórmula ahí, ¿eh? Es interesante Yo la vi foto. una fórmula, pero después la vamos a ver. Alberto Fernández contestó, ¿de quién es el gobierno? Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. Y yo estoy seguro que ese pueblo lo que quiere es esto, que trabajemos juntos, que nos integremos,
que cumplamos con las palabras empeñadas. Yo tengo la certeza que trabajé cada día de presidente cumpliendo los compromisos que me di para con la gente. Y que quedan muchos todavía por cumplir, pero que muchos los hemos cumplido. Gobierno peronista, ¿se rompe o se están reproduciendo? ¿Se acuerdan que el general Perón decía, los compañeros son como los gatos, cuando parece que pelean, se están reproduciendo? Edi, otro gran paréntesis. Uno puede entender ese tipo de estrategias cuando faltan 6 meses en la construcción de un armado o fórmula política de cara a una elección. Señores, falta mucho tramo todavía para el 2023. Esta foto, que fue la foto de hoy, tiene que ver con un recorrido en donde Guado de Pedro se sube a un avión para acompañar al presidente. Y de esta manera, en esta foto que dieron a circular desde Presidencia, se quiere bajar un poco el tono de lo que se exacerbó apenas unas horas antes con la contestación del presidente a los dichos del Cuervo Larroque. El tema del Cuervo Larroque, toda la semana pasada el Cuervo salió 3 o 4 veces a sacudir a Martín Guzmán todavía. El fin de semana salió Máximo Kirchner, principal referente de la Cámpora. Y hoy salió el Cuervo Larroque a hablar ya directamente del presidente de la Nación. Hay un contraste importante dentro de la conducción de la Cámpora a la que pertenece Guado de Pedro, que sigue mostrándose entre San Juan y Mendoza, diríamos, como el componedor, como el racional, como el negociador o el moderado de la Cámpora, el dialoguista de la Cámpora. Pero yo insisto, yo veo una fórmula ahí. ¿Sí? Yo veo una fórmula. ¿Vos crees que ella va a avalar una fórmula con Alberto? Y o se rompe el frente de todos o que otro remedio queda. Hay reelección presidencial. Te hago un punto no acá, darle candidatura al presidente no hay manera, de la Nación. yo te digo, yo no sé lo que va a hacer Cristina Kirchner en 2023 porque se habla mucho de una candidatura a presidencia y demás. Ahora, yo te digo algo, no hay manera de que Cristina Kirchner vuelva a elegir a Alberto Fernández como candidato a presidente. O sea, si hay algo que no va a hacer Cristina Kirchner es elegirlo como candidato a presidente. Si Alberto Fernández quiere competir, como lo dijo el 17 de noviembre, en unas PASO, con otros candidatos, que Cristina va a tener su propio candidato, y ahí se abre la pregunta de quién va a ser, un Guado de Pedro, un gobernador, un Axel Kicillof y demás, o ella misma, es otra cosa. Hay que ver si Alberto Fernández, después de que Cristina ponga su candidato, finalmente decida también participar. ¿Alguien hubiera Cristina no lo va a elegir, aunque sea con que Cristina Kirchner podía llegar a elegir a Alberto Fernández como candidato a presidente después de todas las cosas que se habían dicho? No. Pero ahora lo vio como candidato. Es muy distinto, ¿eh? Ahora lo vio gestionar. No creyó que iba a ser el Alberto Fernández que fue. O sea, pasaron 3 años de la gestión y hoy definitivamente es distinto el panorama. Vos mencionaste una persona que es Kicillof. Tengo dato de esto. A ver. Información. Porque te acordás, Edi, que mencionábamos todo este giro de nombres. Puede ser giros que terminen en la provincia. Yo tengo información dentro de lo que sería el Frente de Coalición Gobernantes, más precisamente del lado que lidera Cristina, que la vicepresidenta ve con muy buenos ojos la gestión en la provincia, que realza que por el COVID y todo ese trauma que lamentablemente llevó a las decisiones nacionales de bloquear y cerrar prácticamente todo y que el gobierno de Kicillof acompañó, más lo heredado, porque tienen una visión muy crítica de cómo heredaron la provincia, sobre todo en la situación económica, considera que el trabajo de Kicillof fue muy digno. Y la vicepresidenta ve con muy buenos ojos una reelección de Kicillof. Casi te diría, hoy no se cuestiona la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está dado por hecho que podría. Hay quienes dicen que viene cabalgando Insaurralde por ahí, pero habrá que ver. Ya a mí, te digo, me quedo acá, Rosario Ayerdi, pero después de escuchar después de escuchar a Aníbal Fernández, que salió para tratar de ponerle como un broche a esta situación para hacer de traductor, seguimos con la discusión. Alberto los ataques, no al ministro de Economía. Yo se lo he dicho a Martín, ayer me crucé en el acto y se lo he dicho, quedate tranquilo que no son para vos. El castigo no es hacia Martín, el castigo es a Alberto, o en todo caso voltearle un muñeco que podría ser yo, cualquiera que le serviera, le fuera más importante para que le hiciera daño a Alberto, ¿no? Y ahí estaba entonces Aníbal Fernández con su clásico estilo irónico y mordaz
Pero yo lo que me planteo, tal vez como abogado del diablo, tratar siempre de ver otro lado. Porque, a ver, si algo nunca sabemos es qué va a hacer Cristina. Sí. Ya está. O sea, la conocemos No, yo igualmente te pongo una lista de 10 conocemos- cosas que no sabemos qué va a hacer. La Elegir a Alberto conocemos de vuelta. hace 15 años ya en el ejercicio de varias funciones y siempre ha sorprendido con sus cuestiones. ¿Qué opina, Angulo? Cuando perdió el Sumate, kirchnerismo, Martín, dale, parate, cuando charlate. perdió el kirchnerismo las elecciones, decían, Cristina ya fue, no existe más. Desde el 2009 Cristina el volvió, te kirchnerismo puso se murió. presidente, es la vicepresidenta de la Nación. Yo digo, vamos a ver cómo transcurre esta cuestión. ¿Vos decís que se rompe? Yo me pregunto cómo sigue esto, porque una de las cosas que hoy decía Larroque es, esto Alberto ya se lo dijimos en privado, ya lo discutimos, no nos escuchó, ahora se lo tenemos que decir en público. Se lo están diciendo, se lo vienen diciendo el público y Alberto Fernández no hace los cambios que espera el kirchnerismo. ¿Y entonces cómo sigue esto? Bueno. ¿Sigue así hasta diciembre del año que viene? Perdón, no es menor el lugar que ocupan, e insisto, sobre esos cargos. No, Los pero- que responden a Cristina, que es más allá de la Cámpora, hay Pero otros hoy- funcionarios que no militan para la Cámpora y responden para Cristina, si le hacen vacío de poder, pero se quedan en su lugar, lo único que va a ser muy difícil el gobierno y las Absolutamente. decisiones que tome Alberto Es Fernández que se lleven a cabo. Es que me parece que de los dos sectores están midiendo eso, están midiendo los efectos del romper y saben que si rompen, no hay dudas de que no hay 2023. Yo pregunto, Ahí no hay ¿quién tiene duda más de que que no hay perder? 2023. Eddie, ¿vos quién considerás que tiene más que perder? El país Ah, no, ahí entero. perdemos todos, El país nosotros todos. entero tiene que perder. Pero como esto es capital político, digo, entre Cristina Cristina y tiene más Alberto. poder. Sí, claro, Alberto Cristina. se va a puso su un quiebre. casa, ¿Qué Alberto se opinan? va a su casa sin Cristina. problema. O sea, que si alguien tiene que perder, Pero es el falta un kirchnerismo. año todavía de gestión. A ver, Ro, digo, la que ¿qué ma- pasa la en que el mientras? la que mantiene, según todas las encuestas, más o menos el mismo poder desde el punto de vista electoral es Cristina. Es Cristina, sí. Sin El duda. núcleo duro. Pierde imagen, sube y baja, Yo no Máximo no está bien en imagen y todas esas cae antipático, pero Cristina sigue manteniéndose como la que tiene mayor masa crítica de respaldo social. Ahora, empezó a insinuar Cristina algo que parece que va a pasar el viernes y que va a hablar con todas las letras, En pero este por ahora tweet. tuitea indirectamente porque recordó un encuentro que Sí, tuvo no, con la Eddie. mujer de Saramago en el 2003 Pero Le vamos a habló leer el el tuit. presidente y hoy, planteó la frase del día, Cristina Kirchner, y dijo, Sí. la pregunta era, en el 2003, después del 2001, ¿no? ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos que sacó Néstor Kirchner en el 2003? Todos ustedes recuerdan que salió segundo detrás sí. de Carlos Menem. Mi respuesta, recuerda Cristina, fue única y categórica. Nos íbamos a legitimar gobernando porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión. Todo el mundo interpretó que este fue puntín al arco Obvio, para porque el presidente de la nación, que a veces va al arco, ¿viste? Cristina arranca hablando de un encuentro que ocurrió hace más de 10 años a cuento de nada. ¿Te acuerdas que hace unas semanas discutíamos No, cuando había por la estado- reunión que tuvo ahora, o sea, Está bien, pero sí, eligió justo recordar claro, eso. Exactamente. Eligió sea, recordar una parte de una conversación muy larga en el contexto donde unas horas antes Larroque había dicho el gobierno es nuestro, el Alberto le había contestado, digo, no hay duda de que Cristina empezó a hablar, se esperaba tanto que habla, qué es lo que va a decir, bueno, por lo menos lo empezó a hacer por Twitter. No hay duda de que tiene que ver con lo que El La ocurrió. cuestión punto es de que la semana comparación, pasada terminó especulándose que se venía un encuentro en algún momento entre Cristina Kirchner y el presidente de la Nación. Y todo esto parece ir No indicando sé de dónde que salió la que lo que especulación. viene, Yo lo que veo es lo un que viene es divorcio más desencuentro. absoluto. Porque ¿no? incluso El los que eje los del conocen a los dos 2001, le dicen... Perdón, le Ro, dicen- el eje del 2001 no me parece menor. Ujú. Digo, que Cristina esté tuiteando hoy del 2001, con todo lo que significa en la memoria de los argentinos el 2001, que fue crisis económica, pero primero crisis social, digo, es sensible. Porque Y es Néstor en el gobierno, ¿no? es nuevamente recordar quién era Néstor, que es la piedra fundamental de cómo se creó el kirchnerismo, lo Y que el sucedió en padre, 2001 el verdadero padre de la criatura. fue el futuro de Argentina. Ahí se gestó el kirchnerismo. En 2003, cuando hubo decisiones vinculadas al pago de la deuda, empezó el articulado y el entramado político propio de Néstor, que además empezó a mostrar que tenía poder de juego propio, ¿no? Cuando en algún momento lo cuestionaban. Pero digo, en este momento, en donde todos los analistas económicos están diciendo no hay estallido social, pero sí hay una crisis económica, que la propia vicepresidenta esté
poniendo énfasis en eso, me parece que amerita que por lo menos miremos puertas adentro, que se está viendo con mucha gravedad lo que se vive. A mí me da la sensación que estas internas y estas fracturas tienen que ver con que Cristina le está diciendo a Alberto, no estás escuchando, y esto puede derivar no en una crisis económica como ya estamos experimentando, sino en una crisis social. Y vuelvo a poner el énfasis sobre la inflación, Edi. Estamos yendo a un 70% de inflación. Hay crisis económica. Que Marce, fue la discusión de la elección la elección del año pasado, que Cristina le decía, vamos a perder la elección, o sea, que ella veía lo que estaba pasando, sobre todo en el conurbano bonaerense, con la crisis económica y social, y Alberto Fernández le decía, no, quédate tranquila que la ganamos. E incluso hoy el Cuervo Larroque recordó la mala lectura que tuvo el gobierno, que en ese resultado dijeron, ganamos las elecciones, y se están mirando otra película de lo que está pasando verdaderamente. A mí, ¿sabes qué me parece? Que a esta pelea le falta sustancia. Le falta expresar el fondo de la cuestión con todas las letras. ¿Cómo sería eso? Y por eso creo que lo que se está construyendo es el viernes. El viernes, vamos a poner la tapa de PQS, que ya Cristina con este tuit nos dio la pauta de que veníamos por el camino correcto. Este fue el último encuentro, digo, porque ven imágenes atrás. Este fue el último encuentro cuando venía mira, ahí está con Milman. La apertura de sesiones extraordinaria. Este año. Parece que pasó un año de esto, Chile. Esto fue el 1 de marzo, ayer dimos ¿no? el 60. Giró la agenda, después renunciaron varios, volvieron al gabinete, nunca se fueron, ella dejó de hablar. Es insólito, pero todo esto pasó, no pasó ni un año. Nada. Ahora, hoy el presidente dijo, la gente espera que trabajemos juntos. Lo que no está pasando. Sí, Alberto Fernández insiste por el camino de la moderación, insiste por el camino del dialoguismo, y tal vez insiste por el camino de tender la mano, pero de poner la otra mejilla. O sea, pero no la llama, porque acá estamos, o sea, miren lo que estamos discutiendo, es un llamado telefónico que no lo quiere hacer Cristina y no lo quiere hacer Alberto Fernández, porque está bien que Larroque salga y critique, que Alberto ponga moderación, ahora es juntarse ellos dos. Ro, las últimas charlas no fueron en el mejor tono, y por eso se cortó el diálogo, porque ella le exige a él cambios, y por eso esa carta tan extensa post-paso, en donde ella marcaba la directriz de lo que ella cree que es la sensación térmica de lo que no ve Alberto Fernández. ¿Sabés qué es lo peor que dicen en el entorno del propio Alberto Fernández? Si ellos se juntan, se tienen que juntar con un escribano. Porque la verdad que salen los dos con ideas opuestas. Cámaras ocultas. Pero salen los dos con ideas opuestas de lo que hablaron. Y eso es lo que pasó en la reunión previa a que Cristina pidió los cambios la noche de la elección. O sea, Cristina se fue convencida de Olivos de que Alberto Fernández había entendido que iba a hacer cambios. Pasó una semana y no los hizo. Y Alberto diciendo, no, yo hablé con cambios con Cristina, pero pensé que iban a hacer, o los pensaba para más adelante, para diciembre. ¿Sabes qué? Evoquemos aquel momento cuando una de las primeras que salió a insinuar los contenidos de esta crisis fue Fernanda Vallejo, ¿se acuerdan? Poné Fernanda Vallejos y después vamos a ir con la tapa de PQS. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada, y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. Yo escucho esto y escucho a Larroque. Digo, es exactamente lo mismo que dice el Cuervo, palabras más, palabras menos. El gobierno nos pertenece, los cargos son nuestros, que en realidad el que se tiene que correr es él y su gabinete. Digamos, ocupa, enfermo, inútiles, duro, ¿no? Sí. Payaso. Esas son las palabras que después se fueron moderando, después hubo un poquito de ficción, de pacificación, y ahora estamos llegando a la ebullición total. Yo creo que falta el capítulo, de este capítulo falta el desenlace. Todos dicen que el desenlace va a ser el viernes, que va a ser en Resistencia, Chaco, donde Cristina, se especula, va a cantar las 40, como suele hacerlo ella cuando se pone a hablar,
desmenuzando la situación, fijando posición y tratando de darle siempre un sesgo ideológico, estratégico. Modo Resistencia es la tapa. Resistencia porque va a ser en Resistencia, capital del Chaco, donde le van a dar el viernes un doctorado honoris causa en la universidad local. Va a estar acompañada por el gobernador chaqueño, el Coqui Capitanich, que es uno de los, quiere ser candidato a que es presidente. uno de los que suena como presidenciables. Se dice que los dichos de Máximo del fin de semana y los de hoy de Larroque van a quedar en anécdota cuando Cristina baje toda su línea al recibir ese doctorado honoris causa. Y se dice también que, lo anticipabas vos también al principio del programa, Marcela, que la cifra de inflación por venir para el viernes va a funcionar casi como un ultimátum, y ya no solo para el ministro de Economía, Martín Guzmán, sino para ver si el presidente de la Nación se pone las pilas y decide enderezar el rumbo hacia otra parte. ¿La cifra de inflación se conoce a las 4 de la tarde el viernes? Sí. ¿Sabés a qué hora habla Cristina el viernes? Ay, ay, ay. Y media. A las 4 de la tarde, o sea, una vez que se conozca la cifra de inflación. Y si quieren les digo el título de su ponencia, porque presenta una ponencia para recibir este Me encanta porque, título. espera, esto es alta data. Esto es alta data. Rosario tiene lo que va a decir Cristina el viernes. Déjamelo vender, porque no solo se lo merece nuestra compañera con la información que tiene de primera mano, sino porque además acá está la llave de lo que está explicándose de lo que sucede estos días. Estos dardos cruzados que escuchábamos al principio del programa de funcionarios de un mismo espacio político, pero que en realidad están ahora divididos, cristinismo versus albertismo, tiene que ver con lo que en definitiva es la líder. La líder es la vicepresidenta, y los que responden a la vicepresidenta ahora pasaron a ser enemigos del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente no la escuchó. Y Cristina va a expresarse, y lo va a hacer el viernes, y quien tiene en exclusiva la información de lo que va a decir es Rosario Yardi. Alta data. Estado, poder y sociedad. La insatisfacción democrática es el título que eligió Cristina Kirchner para su ponencia. ¿Se acuerdan cuando habló de poder en el CCK lo que pasó? Sí. El bastión presidencial, quién tiene el poder y demás. O sea, vamos a esperar de vuelta otra declaración. Repetímelo, porque es esas palabras, y pongámosla en el graph, chicos. Estas palabras, y que quede en la memoria emotiva tuya que estás del otro lado de nuestro archivo. Rosario te está contando el título de lo que va a ser el discurso de Cristina el viernes. Estado, poder, que tanto generó polémica en su última presentación pública, y sociedad, la insatisfacción democrática. Así va a arrancar el viernes. Cuando yo te digo sustancia y contenido estratégico, mira el título que elige la presidenta para lo que va a decir el viernes, calentando la olla de esta interna de final incierto, pero donde yo me permito dudar hasta que el día que se fractura y se rompa, les digo, chicos, se fracturó y se rompió. No, yo creo que no se rompe. Tenían razón. Esto es el peronismo, señores. Y el peronismo es una caja de Pandora donde la pelea siempre termina siendo, por lo menos desde el intento, un motor para recuperarse hasta de las peores situaciones y para ganar tiempo en la diferencia. También, ahora me gusta esto que está diciendo Rosario. ¿Qué significa que no se rompe? Están ahí nomás, digo. Están con una curita. Viste que están ahí nomás, pero ninguno se anima a dar el paso final. O sea, ninguno quiere ser el responsable de romper. Ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner. ¿Y por qué eso? ¿Por qué? O sea, si Cristina tiene el núcleo duro y tiene las agallas y tiene el comando que, la verdad, lidera a muchos funcionarios hoy, ¿por qué no hay una Porque ruptura? hoy es generar una crisis política aún mucho mayor de la que estamos viviendo. La van a culpar de que vuelva Macri, como le culpan a Macri de que vuelva Cristina. Alberto Fernández totalmente debilitado, si es que hoy no tenemos que hablar de un Alberto Fernández Martín, debilitado. ¿cómo se vive en la justicia esto? No, a la justicia esto le encanta porque corre el foco rotundamente. Hablando de otra cosa. Cuanta más crisis política hay, a los jueces los miran menos, se preocupan menos, se olvidan de los pedidos, los reclamos, el Consejo de la Magistratura, la Corte, pasa absolutamente desapercibida la justicia en un contexto político como esto. Después hay que ver cuando se reacomode qué pasa. Yo quería decir algo de lo que dijiste. Yo no me quiero poner en modo inocente, pero mientras están peleando hay un país para gobernar. ¿No? Digo, hay un 6% de inflación en vista, hay desocupado, hay crisis económica. Digo, yo entiendo las peleas políticas, las internas, no soy inocente. La búsqueda del poder, esas disputas de poder en el oficialismo y en la oposición. La diferencia es que Alberto Fernández y Cristina Kirchner tienen una responsabilidad de gestión. En el contenido del discurso de Alberto Fernández de hoy, con Guado de Pedro al lado,
sigue estando el tema de que los números de la economía están mostrando enumeró todo lo que fue haciendo. mejoras y Me hacen una tratando de que eso prenda. oportuna. Momento, me hacen una aclaración oportuna. La inflación se conoce el otro jueves, el jueves 12. Exacto. Lo que sale el viernes, que no es menor, y esto es donde se va a reflejar lo que yo te contaba al principio del programa, es el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central. Se conoce la tarde del viernes. ¿Por qué es importante y es relevante? Y Ro decía, ojo, porque eso puede motorizar algo de lo que diga Cristina. Porque la sensación térmica de lo que digan los privados, economistas, consultoras, lamentablemente cambió en los últimos días, cuando se computó la última semana, que ayer algunos terminaron a última hora de computar la última semana de abril, les dio más alto de lo que creían, con lo cual es un mes en donde muchas avisoran de estas consultoras una inflación cercana al 6%. Después vamos a tener la cifra oficial, pero ya con ese dato, consultoría privada versus pública, te diría, no hay casi diferencia. De hecho, en la última medición, los privados dieron menos que la estadística del INDEC. Ya si ves ese número que te lo está diciendo el mercado, y algo tenés que hacer. Sí, Culfas dijo, no venimos bien, no vienen bien, porque nadie del gobierno reconocería otro traspié. Fue lo que antes hizo de Guzmán que el mes traspié pasado, llegue. que adelantó, Exacto. salieron a ya dar la mala noticia. Bueno, hay que ver cómo sigue esto. Yo pensaba, ¿no? Cristina hablando del 2001, cuando hubo cuando se encadenó la crisis, después hubo un rebote de la economía. Y tenías inflación, pero no estos números de inflación, Eddie. Insisto con esto, acá el gobierno se está atajando de lo que puede ser una situación exacerbada desde lo social, por eso paritarias que el gobierno está convalidando desde el Ministerio de Trabajo semestrales. Ya no hay pauta anual que en todo caso se reabre o se charla con un retoque a fin de año. No, es tan veloz como erosiona la inflación al bolsillo que los propios gremios tuvieron que decir, tenemos que sí o sí ir a una pauta de 6 meses con revisión a los 6 meses para luego tratar de trazar el camino del segundo semestre. Y lamentablemente esas proyecciones ya están dando un 60% promedio de paritarias, con algunos, como por ejemplo la que acaba de cerrar, paritaria del sector de quienes hacen seguridad privada. Hay distintos tipos de sectores dentro del mismo rubro, pero el sector de vigilancia privada cerró 90%. ¿Me escuchan? Digo, son cifras complicadísimas. Y no es por poner una alarma, pero aún con que cierres una paritaria del 62%, como cerraron algunas provincias, no vas a emparejar la inflación si llega al 70%. Este es el flyer de lo que va a ser el aviso. El 6 de mayo, esta convocatoria en donde Cristina va a explayarse y va a hablar. Estado, poder y sociedad, la insatisfacción democrática, la exclusiva la tuvo nuestra compañera Rosario Ayerdi. En este contexto de una situación tan vulnerable desde lo económico es que habla Cristina. La pregunta es, ¿la vulnerabilidad económica se puede llegar a traducir en un estallido social, en un quiebre de la sociedad que salga a la calle y diga ya está? Mira quién está. Le tiramos la pelota, sí, le pasamos darte una respuesta. la pelota que la cabecee. ¿Cómo le va, don Beliboni? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. ¿Bien? Buenas tardes, sí, bien. Bueno, te tuvimos varias veces del otro lado de la pantalla, esta vez dijimos que se siente con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias por haber venido. ¿Se viene estallido social o es solo una crisis económica en silencio? No se puede descartar nunca en América Latina un estallido social si uno ve el mapa de América Latina. Ha habido estallidos sociales prácticamente en los últimos 5 o 6 años, todo el tiempo. Chile, Ecuador, Bolivia, que también de alguna manera manifestó eso, Colombia. Claramente estamos en una región que los estallidos sociales no se pueden descartar de ninguna manera. Lo que hay hoy también es una canalización del reclamo y de la lucha muy importante por parte de las organizaciones que hemos decidido enfrentar la política de ajuste del gobierno. Por supuesto, eso no ocurre con la totalidad de los trabajadores porque están encorsetados en lo que es el movimiento obrero de la CGT, lo que es la CGT dentro del movimiento obrero, que es una CGT absolutamente pegada al gobierno, al ajuste. Ahora, no tiene una palabra en contra del ajuste. Si hay un estallido, eso querrá decir que la sociedad o los pobres o algún sector social desborda la conducción de los movimientos sociales y a las conducciones gremiales. ¿Vos sentís que están conteniendo o que puede pasar que les pasen por encima, dada la gravedad de la situación? No, yo lo que veo es Nosotros ahora estamos en un proceso de asambleas en todo el país porque la semana que viene se viene la marcha federal. De paso pasó el aviso, acá tenemos la marcha federal. Sí, ahora vamos a hablar de eso, la anticipamos ayer, ahora vamos a hablar largo y tendido del tema. A ver, pásame uno que mientras lo vamos acomodando en una cámara.
Pásamelo, me cruzo, chicos. Estamos notando muchísima bronca porque se acumulan los reclamos. A los reclamos centrales que tiene esta movilización, que es el trabajo y el salario, dos aspectos indisolublemente ligados. Porque hay gente que tiene trabajo, pero tiene un salario miserable. Después están los que no tienen trabajo o tienen trabajo precario. Es decir, el problema del trabajo en la Argentina es fundamental, del que casi no habla nadie. Mucha interna, mucha vuelta, mucha cosa, pero... De que vos no estás hablando de planes sociales, digo, porque lo armaron en esta etapa. No estás hablando de planes sociales, vos estás hablando por trabajo y por salario contra el hambre y la pobreza. Acá no hay planes sociales en este reclamo. No, digo, porque muchos los acusan de planeros. Momento, acá se está haciendo una convocatoria de reivindicación al hambre derivado de la falta de salario o de la falta de empleo. Porque es lo que estamos recogiendo en las asambleas de una punta a la otra del país. Mire, yo estuve en Tierra del Fuego hace 2 meses atrás, 1 mes y pico atrás. El reclamo es el trabajo y la estabilidad laboral, porque en Tierra del Fuego hoy existe un régimen de trabajo que es del contrato por un día. ¿Lo habían visto en algún lugar? Se contrata por un día. Se contratan el día, te hacen firmar el contrato y al otro día, si querés trabajar, tenés que firmar otro contrato si te elige el capataz, al estilo de las viejas películas del puerto. Como antes, como la Patagonia Rebelde. Exacto, que elegían a uno y le hacen firmar el contrato por un día. Allí se están organizando los trabajadores que están pidiendo estabilidad laboral, trabajo. Un plan social en Tierra del Fuego de 16.000 pesos es menos que un changuito de supermercado. Menos, mucho menos. De manera que el reclamo es ese, pero también recogemos el reclamo en el norte del problema de la tierra, del problema del agua, del problema de los pueblos originarios. Muchos compañeros del Polo Obrero son de pueblos originarios del Chaco, de Jujuy, y dicen, acá tenemos este reclamo. Si estamos recogiendo una cantidad de reclamos, pero de una parte de los trabajadores. Nosotros no representamos al conjunto de los trabajadores desocupados, ni mucho menos. Hay una parte muy importante que está organizada detrás de lo que es las organizaciones oficialistas, que sí tienen una política de contención. Y de algún modo el colapso tecnológico de la página del ANSES para anotarse en el IFE chico que viene, demuestra esta desesperación por 18.000 pesos. Entre 13 y 15 millones de personas están detrás de 9.000 pesos por 2 meses. Es decir, evidentemente hay una crisis social y, por supuesto, no la canaliza la unidad piquetera que somos nosotros. Hay un montón de gente que está en los barrios desesperada. Ahora, está la política también, obviamente. Sí. La política actúa, trabaja. Hay movimientos sociales del lado del oficialismo y hay una ebullición muy grande que fue el tema con el cual arrancamos el programa. ¿Cuánto interpretás vos que puede haber de este correr por izquierda al presidente por parte del cristinismo o el kirchnerismo puro, de tratar de contener fugas por ese lado por el crecimiento de sectores de izquierda que, no sé, algo van a mostrar ustedes la semana que viene con esta movilización? ¿Se entiende lo que planteo? Sí, perfectamente. Sí, claro. Hay un componente también de eso. Pero hay que analizar un poquito y uno se da cuenta que esa es una mentira de patas cortas. Porque son los mismos que hace 2 meses o 3 meses dijeron Guzmán, un fenómeno. Es el mismo sector que defendía a Guzmán contra... ¿Pero quién decís que decía el kirchnerismo? En la carta de Cristina no puede desresponsabilizarse de lo que dijo apenas las PASO. Pasaron muy poco tiempo desde las PASO. Y Cristina dijo, Guzmán, intocable. Perfecto, Guzmán. Y ahora se dieron cuenta. A mí no me da esa sensación, Eduardo. ¿Cómo? A mí me da la sensación de que siempre lo combatieron desde que él... retrasó la negociación con el Fondo Monetario. Me da la sensación de que siempre lo combatieron y que no les gustó el acuerdo que cerró y que después de las PASO argumentaron que el problema era la economía y que había una mala conducción allí. No solo Guzmán, apuntaban a culpas. No dice eso, La carta de Cristina ¿Vos sentís que Cristina lo reivindicó en su momento? Pidió un cambio. No lo dice la carta, digamos, no es una opinión. Sí, pero digo de la como gestión. Dicen ustedes, no es una opinión, es un dato de la realidad. Está en la carta de Cristina de defensa de Guzmán. Lo dejó al margen de la crisis de gabinete que generó y que produjo 2 cambios extraordinarios que cambiaron la situación política del país. Nada, digamos. ¿Qué cambió el ministro de Educación? No pasa nada. ¿Vos crees que el cambio de ministro cambiaría alguna situación? ¿De seguridad? Que obviamente puso uno peor. Aníbal Fernández, mucho peor que el que estaba antes, que no me acuerdo ni quién era. Frederick. Pero no tiene ninguna... No, pero no tiene importancia, porque a Aníbal Fernández se lo conoce por su historia anterior, no por lo que está haciendo ahora. Por lo que hizo cuando fue gobierno. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. 20 años se cumplen ahora en junio. Eso es Aníbal Fernández. También, entre otras cosas. Pero además también cambió al jefe de gabinete. Claro. Es Mansur.
¿Ustedes conocen alguna actividad de Mansur? Yo no conozco ninguna. ¿Ustedes no tuvieron nunca una charla con Mansur? ¿Con Mansur? Nada, no nos reciben. Mansur no existe, no solo con nosotros. A lo mejor nosotros no tiene por qué recibirnos, pero quiero decir, no es un ministro que uno vea que actúa en alguna función. Es decir, los cambios de gabinete que propuso Cristina no fueron hacia la izquierda, fueron hacia la derecha. ¿Vos crees que ocurriría lo mismo si cambian a Martín Guzmán? ¿Vos crees que puede cambiar algo? ¿Debería quedarse? No, miren, nosotros no hacemos política con los ministerios, con el jefe de gabinete. Eso tiene que ver también con la interna del partido gobernante y tiene que ver con una crisis. Y con una división al interior de la propia clase dominante en la Argentina, de la clase capitalista, para decirlo en términos, ahora que les traje un libro de regalo para ustedes, que se llama En defensa del marxismo, en términos clásicos, que escribí ahí una notita, así que por eso se los traigo, y que tiene que ver con la clase social que gobierna este país, que está dividida. Porque, por ejemplo, la Sociedad Rural y la UIA dijeron, ¿pago al fondo? Por supuesto, tienen razón. Bueno, queremos pedirle un poco de plata a ustedes. No, nosotros no pagamos. Pero son los que levantaron la mano, primero que nadie, con el acuerdo con el fondo. Ahora cuando les dicen, che, poné vos un poco, no, nosotros no, ni un peso. Están divididos porque el fondo es partidario de un impuesto a determinados sectores del capital. Entonces, sí, de hecho, la burguesía argentina dice, no, nosotros no, que la pongan los trabajadores. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto que tiene que enviar Guzmán de ganancia inesperada? No, a ver, cualquier cosa que haga el gobierno, una medida puede estar aisladamente bien, pero ¿para qué lo hace Guzmán? Para juntar recursos para el pago de la deuda, para un ajuste. Aquí hace falta, también hay un proyecto para que se pague la deuda, que no va a pasar por el Parlamento, obviamente, que la paguen los que la contrajeron, ¿no? Eso primero no pasa por el Parlamento, es una maniobra, está claro que es una maniobra, pero en segundo lugar, no hay que pagar la deuda. No es que el problema es cómo la pagamos, el problema es que no hay que pagar una deuda que nos hipoteca, que nos destruye y que además es ilegal e ilegítima. El gobierno entró en una contradicción extraordinaria, denuncia a Macri por una deuda. Ese es el problema. Yo te iba a decir ahí, el punto de inflexión fue sin duda la renuncia a la banca en diputados, a hacer la presidencia de la banca en diputados de Máximo, justamente porque no vislumbraban en esta deuda una deuda que tenían que honrar. Entonces hubo un quiebre. Pero después son lo mismo que presentan el proyecto para sí honrarla, pero con la plata de los que se la fugaron. Entonces la están honrando. El tema es que esa deuda es absolutamente ilegal, ilegítima y además ha sido fugada en su mayor parte. Tengo un punto y te quiero hacer una pregunta. Hace unos días nada más tuvimos la posibilidad de tenerte en un móvil y te preguntábamos por las reuniones en desarrollo social, que sabemos que sos uno de los representantes que va en pos de la organización que comandás, en diálogo constante con el ministro. Sí. De esas charlas, que más o menos fueron hace un mes o un poquito más, a hoy, ¿algo se ejecutó de lo pedido? ¿Hubo cambios? Todos los ministerios, no solo el de Desarrollo Social, nosotros vamos mucho a los ministerios porque hay muchas cosas que afectan a la población. El problema de la vivienda, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, por ejemplo, hicimos toda una acción durante los 2 años de pandemia con los pibes para que tuvieran wifi en los barrios y computadoras. El plan ese de la computadora nadie la ve en ningún lado. Y los ministerios están sometidos a lo que es el Ministerio de Economía y a los recursos que tienen, que cada vez son menos. Una vez estábamos en una reunión, creo que fue una de estas últimas, en la que nos causó medio cierta gracia, que el ministro se levantó y dijo, me tengo que ir a reunir, no los puedo decir, me tengo que ir a reunir con Guzmán. Y entonces especulábamos en la reunión, ¿le habrá ido a pedir más plata o le habrá ido a rendir cuenta? Mi conclusión es que le fue a rendir cuenta. O sea, estamos ante un superministro, Edi. Digo, porque ¿te acordás cuando decíamos qué pasa con los ministros de Economía en Argentina? Hay muchos interlocutores que dicen que las decisiones evidentemente las toma Guzmán. Totalmente. En soledad y con diálogo con el presidente. Y con el FMI. ¿Vos das cuenta de que eso es así? No, y con el FMI. La llave la tiene él. Porque bromeamos en el momento, inclusive con algunos de los funcionarios que estaban ahí, Pérsico y los demás que estaban ahí, le dijimos, dice, Zabaleta va a verlo a Guzmán. ¿Y Guzmán a quién va a ver para contestarle a Zabaleta? Al Fondo Monetario Internacional, que adelanta ahora una visita. Que dice acá hay que controlar las cuentas. ¿No pensaron entonces hacer la protesta frente al Ministerio de Economía de Martín Guzmán? Bueno, ahora vamos a ir a la Plaza de Mayo, que incluye el Ministerio de Economía. Acá está esto. Les vuelvo a mostrar el mapa mientras nos contás lo que te pregunta Rosario. Efectivamente es así. Es decir, ahí hay una decisión que es el de un virrey, no es el de un rey. El rey es el fondo. En todo caso, entre Guzmán y Fernández serán los virreyes.
Pero el que manda en este país es el Fondo Entonces Monetario Internacional. están coincidiendo en apuntarle al ministro de Economía como fusible del presidente de la Nación. Bueno, eso es un fusible del presidente de la Nación. Lo que quiero decir es que es un gobierno. Ahí Larroque dice, este es nuestro gobierno. Absolutamente. En todas las decisiones que tomó, en el pago de la deuda hasta ahora, porque no es que la deuda se empieza a pagar a partir del acuerdo con el fondo, se pagaban los intereses tremendamente usurarios. ¿Ustedes escucharon a la Cámpora decir que estaba en contra? No. Cuando se armó la crisis de la deuda y cuando el gobierno empezó a perder credibilidad y perdió 5 millones de votos en las últimas pasos. Vos ahí contabas recién que en esa reunión donde estabas, donde el ministro se levantó y dijo, me voy con Guzmán para no sé qué, estaba Pérsico también. Sí. Pérsico, que representa uno de los movimientos sociales más grandes de los que son oficialistas, el movimiento Evita. ¿Cómo es la relación de veras con los movimientos sociales que están en el gobierno? Bueno, no hay relación de tipo de organización a organización, no hay relación porque ellos están a favor de la política del gobierno y nosotros somos claramente opositores, con lo cual la interlocución con Pérsico es en su carácter de funcionario, porque Pérsico tiene un doble carácter, aunque el que dirige, la verdad obliga, digamos, el que dirige el Evita no es Pérsico, sino que es Honorato, que es en todo caso el Chino Navarro. El operativo, digamos. Claro, pero ellos están en la dirección efectiva de la UTEP y del Evita, junto con el gringo Castro, y él trabaja de funcionario, digamos, es funcionario del gobierno. El interlocutor con él tiene esa característica, es un funcionario y nosotros somos los que le reclamamos al funcionario. Y ahora que vos decís que se está armando toda esta red de asambleas para la convocatoria de la semana que viene de una marcha desde todo el país a la Plaza de Mayo, ¿cómo se da la relación? Porque los movimientos sociales están en los barrios, ¿no? Y viene mucha gente del movimiento de la CCC a decir no queremos ir con ustedes. Lo que pasa es que sus direcciones dicen que no. Nosotros estamos llamando a los compañeros de Evita, a los compañeros de la CCC, de Barrios de Pie, Somos, a que rompan con la dirección que tienen que los está llevando a apoyar un gobierno de ajuste. Upa, o sea, va a haber una fractura también. Tenemos muchas partes de la sociedad fracturadas. ¿También se va a fracturar las organizaciones sociales? No de dirigentes, sino de la gente en los barrios que dice, bueno, hay que hacer algo, efectivamente. O sea, ¿ustedes no ven con buenos ojos que los dirigentes se hayan transformado en funcionarios? No, a ver, no porque estamos en contra de lo que está haciendo el gobierno. Si un dirigente se transforma en funcionario de ese gobierno, pasa a ser una correa de transmisión, no de sus compañeros, que cobran lo mismo que los míos, y pasan las mismas necesidades que los míos, sino del gobierno, que está ajustando. Entonces ha cambiado su rol. No podría representar. Es como si un dirigente de la CGT integra el gobierno. Bueno, muchos lo integran, o son diputados de la fracción del gobierno, pero claramente están dejando de representar a sus compañeros, porque ahora, cobran lo mismo que cobran los compañeros nuestros. Te sigo en esta. Pero cuando te reunís con estos referentes, que en algún momento fueron referentes de militancia, de otras organizaciones, pero has militado, has hecho movilizaciones multitudinarias con ellos. Pérsico, el Chino Navarro. Cuando te sentás con ellos y vos les pones esta recriminación sobre la mesa, ¿qué te contestan? Bueno, ellos creen que el gobierno tiene una línea correcta, sobre todo por el tema de la economía popular. Algo que nosotros somos muy críticos, por supuesto. No, lo defienden a muerte el gobierno. No es que dicen, no, mirá. No, ellos están de acuerdo porque tienen una idea y una línea de la economía popular, que nosotros somos muy críticos a eso. Parece que está en discusión, vieron que se está discutiendo un ministerio de la economía popular. Bueno, parece que no tiene nada. Pérsico quiere un ministerio. Claro. Bueno, no sé si lo quiere Pérsico o es una propuesta del movimiento Evita, porque ellos creen en esa salida para los trabajadores. La propuesta concreta del otro día, 1 de mayo, de ese sector fue esa. Claro, la economía popular. Ahora, ¿la economía popular qué es? Es el trabajo precario. Ellos dicen, bueno, pero es la gente que se inventó el trabajo. Sí, bueno, pero esa gente está haciendo un trabajo que está conveniada. Si un trabajador si viene acá un trabajador y hace el trabajo que está haciendo el camarógrafo fuera de convenio, el camarógrafo lo quiere matar. Porque dice, escúchame, tenés que defender el convenio. ¿Por qué te venís a buscar mi trabajo, me sacás el trabajo a mí? Nosotros no podemos caer en eso, porque entonces somos el vehículo de la reforma laboral. En vez de ser aquellos que resistimos la reforma laboral porque defendemos los convenios. ¿Con Grabois hay más sintonía que con los movimientos, con el resto de los movimientos? No, igual, Grabois también está, a pesar de sus diferencias que tiene también con el Evita, no es el Evita claramente Pérsico, Grabois, y tuvo el gesto de venir a la CAMPE, que nos pareció bien en el sentido, más allá de las interpretaciones políticas, que por supuesto todo el mundo hace y todo el mundo tiene derecho a hacerla, vino a solidarizarse con una acción. Le debe haber costado, se me ocurre a él, políticamente eso, porque la debe haber criticado mucho. Ahora, hay muchos kirchneristas que a mí me escriben y me dicen que está muy bien lo que estamos haciendo. Apa, kirchneristas
totalmente. De los que lidera, perdón, voy a ser redundante la pregunta, de los que lidera Cristina. No, personas kirchneristas. De base. No dirigentes kirchneristas. No, los dirigentes capaz que simpatizan, grabó y lo hizo explícito, pero no dirigentes kirchneristas. Junto dos cosas. Militantes. Sí, junto dos cosas, dos declaraciones de figuras conocidas. Eve de Bonafini dijo los otros días que los movimientos sociales son un cáncer en la sociedad. Apuntaba más que nada a los que están enrolados con el gobierno, pero dijo los movimientos sociales en general. Y volvió a la escena Luis Delía y tuvo un enfrentamiento bastante fuerte contigo y planteó que ustedes le cobran a los pobres. Cáncer desde Eve de Bonafini, que no es una figura de la derecha, y que tampoco lo es Luis Delía, que confrontó con vos en este punto. ¿Qué roles están jugando Eve de Bonafini y Luis Delía, que la verdad que vienen del mismo palo, ¿no? Sobre Eve de Bonafini no voy a opinar. Es una madre de Plaza de Mayo y para mí esa historia no la manchan ni aquellos que quisieron mancharla, los que quisieron manipular a las madres. Así que me reservo la opinión, no me gusta lo que dijo, obviamente, me parece que está jugando un papel que no debería. Yo me referencio mucho en las Madres de Plaza de Mayo, milité mucho con Madres de Plaza de Mayo, y está ahí también, en otra rama, obviamente, Norita Cortina. Entonces, me reservo en ese caso, y por respeto también a su tragedia. Nunca nos olvidemos que diga lo que diga, Eve Bonafini y cualquier Madre de Plaza de Mayo han sido protagonistas de una tragedia y nos han enseñado a todos muchísimos. Ahora, en la interna del gobierno, opina cosas que, bueno, que diga lo que quiera. Delía es otra cosa. Es un hombre que hace 2 meses en los programas de televisión hablaba contra el gobierno. Pero abiertamente contra el gobierno. 2 meses. Yo estuve en un programa de televisión en otro canal y estaba más a la izquierda que nosotros en un momento. Y ahora cambió, tuvo un cambio y dice que nosotros le cobramos a la gente. Él sabe perfectamente que no es así. Ya no forma parte de ningún movimiento social y es un hombre en busca de lugar en el mundo político del albertismo. Suerte. ¿Qué va a hacer? ¿Le habrán dado desde el Ministerio de Desarrollo Social algo que ustedes les niegan como planes sociales a Luis Delía para que salga así tan Delía defensor no de organiza Alberto? ningún movimiento social hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo que no tiene nada de base. Nada. No tiene nada. La Matanza en su momento tuvo una gran intervención, hoy no lo tiene. Entonces, también en un punto, no me quiero meter en la interna del gobierno, que digan lo que quieran, tiene que ver con eso, él sabe perfectamente que no le cobramos nada a nadie, que todo se hace a pata y pulmón, como estamos haciendo esta marcha federal, con un sacrificio enorme. No. ¿Por qué crees que está instalada un poco esa idea de que ustedes manejan los planes, le cobran una parte, eligen a quién va? Primero porque hay una campaña. Es decir, y no es casual la campaña porque ocurre inmediatamente después del acuerdo con el fondo y del acampe nuestro que luchaba contra el ajuste que planteaba el fondo. El acuerdo con el fondo, hubo una unanimidad en la dirigencia política, lo cual también se traslada a los medios después, de decir que estaba bien. Nosotros salimos a decir que estábamos en contra porque iba a significar un ajuste. Y lo veíamos en carne propia, así que salimos a la calle. A partir de ahí empezó una campaña que, bueno, a mí me acusaron de todo lo que se pueda. Pero inclusive hay acusaciones judiciales que dicen que soy casi un narcotraficante. Ya tiempo atrás muchos venían denunciando o hablando de hay que cómo tener se cuidado manejan. también con eso, por lo siguiente. Yo no le digo que no haya gente que haga porquerías en todos los rubros. Y eso hay que denunciarlo inmediatamente. Que trate de utilizar gente, eso ocurre en todo. ¿A ustedes les pasa que les llegan denuncias? Por ahí te ven en una marcha y te dicen, che, a mí me Yo cobra doy el mi número de puntero? teléfono públicamente, está en los comunicados, 155690-1599. Si alguna persona del Polo Obrero le pide plata, me llama a mí directamente a este teléfono y yo lo atiendo. Le digo, ¿quién? ¿Dónde? Y lo rajamos. Porque estamos formando un movimiento popular con otras bases. Eso existió toda la vida y lo hacían los punteros del PJ y del radicalismo en los lugares donde el radicalismo gobierna. Caso La Capital, con el PRO también. Punteros que le cobran a la gente, toda la vida existió. Pero vos no los denunciás con nombre y apellido. ¿Quiénes son los que utilizan a la gente que tiene escasos recursos para hacer casi una organización piquetera? Organización porque tiene fines de lucro. No, pero yo no conozco una organización que haga eso como organización piquetera. ¿Vos decís que son aislados? Individualmente, sí. Y existen, miren, los primeros punteros que hacían eso, hicieron históricamente eso, antes del 2001. Son los punteros del municipio. Está bien, pero ahora es otra realidad. Y ahora da la sensación de que están organizados. Lo que pasa es que hay muchos punteros de los municipios que a veces se te meten en los movimientos. Entran a los movimientos. Yo quiero estar con ustedes porque tienen ahí el negocio armado. Nosotros los echamos inmediatamente. En cuanto los identificamos, porque además la gente los denuncia rápidamente. Claro. Eduardo, dame un segundo nada más porque ya nos está escuchando y lo estamos esperando hace un ratito con Eddie. Nos vamos a trabajar al Senado porque está allí esperándonos Luis Juez,
que le pedimos un reportaje y nos metimos en su despacho ahí de la mano de nuestro trabajo en vivo con A24. Hola Luis, ¿cómo estás? Estamos acá con Edi Zunino escuchándote. Nos metimos en tu despacho ahí. Mientras tomas un cafecito, charlamos, ¿te parece? Bueno, con todo gusto, sí, los dejamos entrar, no es que se metieron. Luis, ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Está Cafiero, fue Cafiero a explicar la posición argentina en la invasión rusa, la guerra de Ucrania. ¿Cómo está esa situación ahí? ¿Qué percepción tenés de lo que fue a decir el canciller? Y estamos mitad y mitad, estamos la mitad con Rusia y la mitad con Ucrania, por lo que se escuchó del ministro. ¿Cómo es eso? No, es muy poco sólido, la verdad, muy poco sólido. La verdad que tienen un problema hasta en eso, hasta en la política exterior, ¿viste? En vez de animarse contundentemente a condenar la agresión rusa a Ucrania, empezamos a buscar palabras alambicadas, definiciones sinuosas. Que no, ya lo condenamos, teníamos que condenar la invasión. No, la verdad que ante la tragedia humanitaria que está viviendo el pueblo de Ucrania no hay palabras edulcoradas. O uno condena lo que está pasando ahí y se pone del lado de un pueblo que está siendo amasijado por la locura irracional de un autoritario. No hay forma. Yo la verdad que el ministro intenta darle una explicación diciendo, bueno, ya lo que teníamos que hacer lo hicimos, lo dijimos en el foro. Claramente no puede explicar cuál es la conducta del embajador nuestro en Rusia, Tetamanti, no puede explicar por qué en el gobierno hay... De hecho, que por ejemplo hace 50 días que hemos pedido la posibilidad desde el Parlamento argentino tener una conexión, como ha hecho el presidente de Ucrania con muchísimos parlamentos del mundo, para escuchar de propia boca la situación que está viviendo su pueblo. Y acá está todo trabado porque gran parte del núcleo duro del kirchnerismo tiene una postura a favor de Putin. No lo dicen porque es mala prensa, pero claramente nos obstaculizan. Luis. Bueno, la verdad que es muy pobre todo lo que dice el canciller con respecto a esa postura que también es muy pobre de la Argentina, no al condenar enérgicamente lo que está pasando en esa zona. Luis, esta crítica... se puede hacer extensiva también al Papa Francisco, porque Patricia Burri fue muy dura con declaraciones que hizo el Papa. Él lo que estaba planteando en una entrevista que le hizo el Corriere della Sera era que estaba buscando una entrevista con Putin en Moscú para tratar de convencerlo de que pare la mano con la invasión. Incluso contó que el premier húngaro le dijo que el 9 de mayo terminaba la guerra, según las informaciones que tenía este hombre. Pero ¿esta crítica al gobierno argentino se hace extensiva también a la posición del Papa? Yo no le adjudicaría al Papa la responsabilidad que tiene el canciller o que tiene nuestra Cancillería en un conflicto de esta característica. El Vaticano es un Estado y como Estado podrá tener una postura que compartamos o no compartamos. Yo no puedo incidir como senador de la Nación en la postura de otro Estado, pero sí puedo pretender que el canciller de mi país, como senador de la Nación, tenga una postura clara. Y en eso hay que saberse diferenciar. Por supuesto que como cristiano me encantaría una postura mucho más contundente, más condenatoria, de mucho más solidaridad con el pueblo de Ucrania. Pero nosotros hoy estamos, de alguna manera, conversando con el canciller de la Argentina y reclamándole por qué la propuesta nuestra ante el mundo es una propuesta que deja al mundo estupefacto, porque lejos de condenar lo que está pasando en Rusia, tenemos actitudes que son, de hecho, que se le preguntó si él sabía puntualmente, o sea, el mundo, esta debe ser la guerra más anunciada, y bueno, vos, Edi, que sabés de historia internacional, debe ser la guerra más anunciada de la historia de la humanidad. Cuando Alberto fue a abrazarse con Putin y ofrecerle la Argentina como puerta de entrada para Latinoamérica, había más de 100.000 rusos en la frontera con Ucrania y salvo Alberto, que pensaba que estaban haciendo ejercicio, el mundo sabía que estaban a punto de invadir Ucrania y sin embargo nosotros fuimos a entregarnos a los brazos de un dictador que hoy está sacudiendo gran parte de Europa por un capricho absolutamente irracional y totalmente fuera de cualquier razón. Yo ahí, por eso digo, te vuelvo a repetir, lo vi al canciller dudando, haciendo un equilibrio para tratar de justificar la postura del embajador nuestro en Rusia.
Y eso sí lo puedo condenar. Te vuelvo a repetir porque como senador de la Nación le estamos preguntando a un canciller nuestro que nos dé una explicación. La conducta que adopte el Vaticano como Estado puedo no compartirla, pero no tengo facultades para poder examinar la conducta del canciller del Igual, Vaticano. te puedo traer un poquito al tema argentino, Luis, si me permitís. Vos fuiste protagonista de una de las discusiones más calientes que se dieron en el debate sobre la composición del Consejo de la Magistratura cuando tuviste el cruce con Parrilli. Quiero llevarte a esa actualidad. ¿En qué quedó esa situación? Vos dijiste que ibas a recurrir a la justicia. Ponenos un poco en actualización sobre este tema y si seguiste discrepando con Parrilli, ¿en qué situación quedaste con él? No cambió nada, Marce. Nos sentamos la semana pasada, habían pasado 5 días, no sé si 5, pero había pasado muy poco tiempo de que una noche Cristina se levantó en plena madrugada y dijo, bueno, ¿cómo hago yo para quedarme con una banca que no le corresponde al oficialismo y que se está por decidir y que por derecho propio y porque así lo establece la ley, le corresponde a la segunda minoría, que era el bloque del Juntos Pro? Agarró, dividió su bloque, dijo, bueno, ahora mi bloque está dividido en 2 y en esta división resulta que los que están de un lado son más que lo que tiene el bloque del Frente Pro y nos corresponde ese lugar. Una maniobra que algunos colegas tuyos la definieron como una estrategia ajedrecística, como una maniobra inteligentísima, brillante. En Córdoba le llamamos choreo a eso. Fue la propia maniobra que usó también antes, y lo dijo el juez en su sentencia. Yo no me va a escuchar a mí justificando lo injustificable. Te estoy hablando de la maniobra que se hizo en el Senado de la Nación. A mí no me vas a escuchar, mira que tengo 30 y pico de años. Pero usted no respeta los fallos judiciales porque parece que cuando la justicia va en contra de ustedes pero está no me estás mal. preguntando eso. No, ahora le pregunto. No me estás preguntando respeta eso. el fallo judicial que le dijo a usted que le rechazó a usted el amparo. Es Rosario la que te está hablando, ¿eh? Rosario, Luis. Luis, vos no nos estás viendo, pero la que está haciendo el cruce con... Yo te pregunté primero, pero la que te está haciendo el cruce es Rosario. Cuando le damos la palabra que no nos ven, aclaremos quién es quién, por favor. La justicia avaló esta maniobra, como vos decís. Estoy como el maestro Po, no veo nada. Rosario, te contesto ahora. Es un tema de producción de cámaras. Ya te vamos a llevar un monitor, Luisito. Ahora te contesto, Rosario. Ahora te contesto, Rosario. Sí. ¿Me da un minuto? Sí, claro. Ahora te contesto, Rosario. Yo soy un hombre del derecho. Vamos a aceptar la decisión que tome la justicia. Y vamos a instar en todas las instancias que haya en el marco de la justicia para tratar de tener la verdad. Para intentar que la verdad florezca. Van a la corte. La verdad es que la actitud de Cristina es una actitud incorrecta, ilegal, arbitraria, injusta. Ahora, lo que diga la justicia, vamos a tenerlo al fallo de la justicia, porque si no estaríamos actuando como Cristina, que hace con la justicia lo que se le ocurre. Me das un puntito acá porque mucha gente nos ve. En ese sentido, Luis, Marce, en ese sentido, hemos presentado hoy el recurso extraordinario. Dame un segundo acá. Salto, ¿Me das un segundo? Un segundo, preguntar. por favor, porque hay mucha gente que nos ve y no sabe de tecnicismo. Vamos a explicar lo que tenemos al especialista. Quédate acá, Luis, y a ver si coincidís. Tenemos el especialista que es Martín Ángulo. ¿Qué es el recurso de Persaltum que se presentó? El amparo que presentó el senador juez para que lo reconozcan como integrante del Consejo de la Magistratura, el sábado el juez de primera instancia lo rechazó. Dijo que no tenía razón en reclamar ese lugar en el Consejo de la Magistratura porque lo que había hecho el oficialismo al dividir sus bloques estaba dentro, vamos a llamarlo así, dentro del juego de la política y del reglamento del Senado. Ayer el abogado de Luis Juez apeló esa decisión a la Cámara en lo contencioso administrativo federal, que es la instancia que está arriba del juez, pero hoy el senador juez fue directamente a la Corte Suprema en otra presentación en lo que se conoce como un Persaltum. Ahora hay que esperar si la Corte acepta o no tratar el Persaltum y si lo acepta, ver qué resuelve. Me parece que más allá de la cuestión jurídica, y esto se lo transmito, senador, hay una decisión política de decir, bueno, vamos directo a la Corte, que es donde se termina de cocinar el partido y que salga lo que salga, pero que la Corte defina quién es el senador que debe ir por la segunda minoría del Senado del Consejo. Luis, ahí lo escuchaste a Martín, a ver si coincidís en su explicación técnica, uno de los mejores periodistas que cubre judiciales. Así es. Técnicamente es como Martín lo plantea. Intentamos tener algunas instancias, como vemos claramente que el tema se va
diluir y corremos riesgo de que el Consejo de la Magistratura le tome juramento al mal designado senador Doñate, directamente fuimos a quien tiene que, claramente, la responsabilidad final de interpretar esta cuestión, porque el problema no es ahora, Marcela, el problema va a ser dentro de 3, 4 meses cuando haya que elegir los consejeros de la magistratura por 4 años, porque Cristina pulverizó. Si nosotros dejamos que se instale la teoría del arrebato cara de gato y que las mayorías y minorías cambian una noche conforme a la necesidad que tiene el poder, claramente si destruimos los mecanismos de consenso, de acuerdo y democrático, estamos al límite de la tiranía. Entonces, que el presidente de la Corte, que ahora por ley es el presidente del Consejo de la Magistratura, tome debida nota y que diga qué quiere, porque en definitiva va a ser un problema que él va a tener que afrontar, ya no como presidente de la Corte, sino como presidente del Consejo de la Magistratura en noviembre, cuando con una maniobra similar a esta, a alguien se le ocurra, de un lado o del otro, se le ocurra quedarse con lo que no corresponde. Entonces, como no podemos normalizar... Te cambio y el tema. como no podemos darle, digo, está para terminar. Digo, no asimilemos como normal lo que es irregular. Porque una vez robaron, está bárbaro, ahora está bien habilitado el robo. No, lo que está mal, está mal. Antes, ahora, después, más adelante. Entonces, eso es lo que le hemos planteado y se lo hemos planteado decididamente al doctor Rosati para que ponga lo que tiene que poner arriba de la mesa y tome la decisión. Y para terminar, vamos a aceptar la decisión como corresponde a cualquier persona democrática y republicana, la decisión que tome la justicia. Eso es lo que deberíamos hacer todos los que estamos por abajo de la ley, no algunos que se consideran estar por encima de la ley. Perfecto. Te cambio el tema, pero no tanto. Alguien que vos conocés bien me dijo el otro día que todo este desaguisado con Cristina Fernández de Kirchner te terminó dando una mano bárbara en tu campaña para gobernador en la provincia de Córdoba. Incluso arriesgó y dijo, en el clásico humor cordobés, Cristina se convirtió en la jefa de campaña de Luis Juez. ¿Qué opinás vos al respecto? Y sería bueno que no instale, Eddie, ese chamullo porque me va a pedir los honorarios. O sea que los jefes de campaña suelen salir caros. Pero ¿para qué me invitan si sabe cómo me pongo? Y esto es así. Loco, yo estoy en el área, mido 1,20 m, pero si la pelota viene a la frente, le voy a meter un frentazo. ¿Ahora la culpa es mía? Pero vuelvo entonces. ¿Te beneficia electoralmente pelearte frente a frente con Cristina Fernández de Kirchner en Córdoba, una provincia tan antikirchnerista, por decirlo mal y pronto? Eddie, vos me hiciste un reportaje en plena campaña cuando yo era candidato a senador y te dije que la consigna de mi campaña era un juez para Cristina. No soy yo quien eligió esta disputa. No soy yo quien decidió robar un lugar que no le correspondía. No soy yo quien decidió quedarse con un lugar de la minoría por el temor que tiene que ese Consejo de la Magistratura designe algún magistrado en algún juzgado que pueda perjudicarla o perturbarla. Cada uno se tiene que hacer cargo de sus propios actos. Yo me hago cargo de los míos. De lo de Cristina, que se haga por Dios alguna vez cargo. Que se haga por Dios alguna vez cargo como le corresponde a cualquier ciudadano común. Yo no elegí semejante protagonismo. Pues estamos acostumbrados a sus frases polémicas y divertidas. Ahora, le pregunto por algo que dijo recién, que entre otras cosas, que dijo que Rosati ponga lo que tiene que poner arriba de la mesa y decida. ¿No es una presión a la justicia? No, yo estoy hablando de la resolución, que ponga arriba de la mesa la resolución. No sé qué pensaba vos, Rosario, que tenía que ser. No, porque, que ponga, porque me parece que si lo decía o un Mauricio Macri, una Cristina Kirchner, estábamos diciendo, presionan a la justicia, mirá cómo la apretan y demás. Digo, ¿no estamos presionando un poco, no? No. Está bien. No, Rosario, no sea mal pensada. No sé, esa cabecita tuya vuela a una velocidad supersónica. No, que ponga arriba de la mesa la resolución. Que no le escriba entre las piernas. Bien. Es terrible. Que no le escriba entre las piernas para que no le tiemble, que ponga la resolución lo que hay que poner, que ponga lo que hay que poner y que hay que poner arriba de la mesa la hoja que hay que firmar, la resolución. Luis, espera que acá Arturo te quiere preguntar algo más. Es terrible, Rosario. No, hablando de la Corte, senador, mañana el Senado, en 2 de sus comisiones, sigue debatiendo la reforma a la Corte Suprema. Ustedes dijeron que no están de acuerdo en ampliar la Corte. ¿Van a ir mañana, el PRO de Juntos por el Cambio va a ir mañana a estas reuniones? Yo te pregunto con la mano en el corazón, recién me preguntaba Marcela cómo pasó, cómo terminó la conversación y la discusión con Parrilla el otro día. Habían pasado 4 días de que destruyeron todos los acuerdos.
O sea, no pudimos sostener los acuerdos que nos dimos el 9 de diciembre del año pasado en la sesión preparatoria donde distribuimos mayoría y minoría, y ahora pretenden, como si no hubiese pasado nada, que nos sentemos a discutir cuántos miembros tiene que tener la Corte. Es un acto de hipocresía y cinismo al que yo personalmente no estoy dispuesto a convalidar. O sea que mañana no ¿Te van. das cuenta el nivel de esquizofrenia? No sé. Yo no tengo ganas de convalidar ninguna discusión como si no hubiese pasado nada. Aparte te digo un dato que vos lo tenés que conocer como abogado y especialista en el tema que sos. Abogado no, en este nivel de desconfianza, Sí. en este nivel de maltrato, ¿vos crees en serio que nos podemos poner de acuerdo oficialismo y oposición sobre la cantidad de miembros Yo que creo tiene que que no. tener la Corte Suprema? No. ¿Vos crees que se puede cambiar la cabeza de un poder de la Constitución solamente con la mayoría de los tipos que te votaron y con semejante nivel de desconfianza por parte de otros actores de la sociedad? Imposible. Yo creo que sí, Luis. Yo creo que si deciden ponerse de acuerdo, en algún momento se van a poder poner de acuerdo. Lo que pasa es que no lo deciden. Y es muy difícil con este gobierno, no sabe con quién hablar. No se ponen de acuerdo. Fíjate vos lo que estamos viviendo. Hace 27 meses que estamos viviendo un hostigamiento permanente del gobierno al mismo tipo que lo sentaron en el sillón de Rivadavia. Hoy escuchaba el Cuervo Larroque, ¿viste? Parecía Luis Juez. Bueno, Luis, Dije, loco, pero estos no son los que laburaron para que Alberto sea el que presidente. no quiere un muerto en el placar. Escúchame, lo digo y con humor. Luisito, te hemos escuchado vos muchas veces cuando era gobierno Juntos por el Cambio que decían no nos escuchan, estamos enojados, salía Carrió y hacía pública las diferencias que estaban en privado. Y la verdad que las coaliciones gobernantes tienen un poco de eso, digo. Les pasa a todas las coaliciones. Le pasó también a la coalición cuando gobernaba Macri presidente. Marcelita, yo te reconozco, puedo tener un fémur en el placar, pero estos muchachos tienen una morgue, ¿eh? Una morgue. Me hiciste reír. ¿Te puedo cambiar un poco el eje? ¿Sabés qué queremos con Eddie? Preparamos una encuesta hoy. Preparamos una encuesta que tiene que ver un poco con cómo está la expectativa política pensando en 2023. Y vos me dirás, falta un montón. Sí, falta un montón, Luis, pero está todo el mundo especulando con eso. Pero no Propios hablan y de otra ajenos. cosa. En la interna no se habla de otra cosa, Eddie. No hay off en donde uno necesita tomar un café y no hablen de 2023. Entonces, te queremos hacer partícipe como hacemos siempre en este programa para que sepas con el público. El público vota, pero públicamente, valga la redundancia, ahora y en vivo queremos que votes vos. ¿Sabés cuál es la encuesta? La encuesta es la siguiente. ¿Quién preferirías que sea el precandidato del PRO en las PASO? Estamos hablando del PRO, no de la coalición, del PRO. Y las opciones son Rodríguez Larreta, Macri, Vidal o Patricia Bullrich. Y entonces, Luis, en vivo te pedimos y te comprometemos que votes. Vamos a votar el cuarto domingo de agosto en una PASO. Somos una coalición terriblemente democrática y republicana. Lo vamos a elegir por el voto secreto y universal de nuestros... De estos cuatro, ¿quién preferís? Seguramente pues esos cuatro puede aparecer alguno más, seguramente, pero nosotros lo vamos a dirimir como lo hemos hecho siempre. Escúchame, esto no es Juntos por el Cambio, esto es PRO. ¿Quién crees que hoy gana una elección en el PRO? Lo va a elegir la gente, Marce, lo va a elegir la gente. Así ¿Y a vos quién te recuperen la calma, lo va a elegir la gente. ¿A vos quién te parece que arranca con más chances de ser el candidato del PRO para la interna de Juntos por el Cambio? Eddie, en Córdoba vamos a votar 5 meses antes de agosto del año que viene. Mirá vos si tengo tiempo de andar mirando el escenario nacional cuando el gobierno de nuestra provincia nos va a cambiar todas las reglas de juego, todos los mecanismos acordados para intentar no perder el poder después de un cuarto de siglo, ¿no? Estamos fuertemente concentrados Luisito, en el campeonato local. Te voy a salvar las papas en vivo y vamos a ir con el compañero acá que está con nosotros también, Belibori, que lo conoces mucho, y Eduardo va a votar. No. Y lo vamos a hacer corriendo, votar en vivo. A Eduardo lo hacemos votar en vivo y le vamos a mostrar el resultado en vivo a Luis. Va a borrar el ¿Te parece, Eduardo? ¿Querés votar? A ver, ¿qué ves Vota en vos? blanco. ¿Quién te parece que va a ser el candidato del PRO en la interna que no de es Juntos por el Cambio? es PRO esto. Bueno, es el tren fantasma, eso sí que claramente no... ¿Quién es el maquinista? El voto, son todos uno peor que el otro. El voto blanco más grande que puede haber en la historia, porque la verdad que uno peor que el otro. Rodríguez Larreta, Macri, Vidal, Bullrich, falta Drácula y Luis Juez y listo, se cerró el sport. Y bueno, pero alguien tiene que votar. A ver, Eduardo, ¿vos Bueno, qué que decís? voten Pará, lo te que hago le una gusta pregunta. a la ¿Qué gente. pensás que va a ser el PRO? ¿A quién le va No ¿a quién va a abrazar? No sé, qué sé yo. No, es difícil porque ellos están muy peleados. Un juez habla de los que están peleados en el gobierno
Esta gente hicieron un acuerdo, pusieron ahí a Milei en el medio, se están matando por quién lo puso ahora. Entonces va la dama de hierro, que tiene el calor de las preguntas incómodas, que es Rosario Ayardi, va a ser quien vote. Nuestra especialista política. Rodríguez Larreta. Muy bien. Y el voto en vivo nos muestra estos resultados. Rodríguez Larreta dijo, voy a perdedor, como siempre. Sí, perdiste, Ro. Contémosle a viva voz a Luis Juez que no tiene monitor para ver, ¿eh? Mira, Luisito, te cuento. Rodríguez Larreta se lleva el 14,9% de los votos en esta encuesta que tuvimos desde muy temprano y podés seguir votando. Y sin dudas el resultado mayoritario es a favor de Macri. En redes sociales nuestro público considera que Macri, con el 44% prácticamente de los votos, debería ser el candidato del PRO, que no es lo mismo que Juntos por el Cambio. Vidal no existe en esta encuesta, lamentablemente solo el 4,3% se lleva de los votos, que es nada más un termómetro de redes sociales, una pequeña muestra. Y Bullrich, el segundo lugar después de Macri, con un 36,9%, casi 37%. Pero lejos de Macri, Eddie. Déjame que les haga una pregunta a los dos, a Beliboni y a Juez. ¿No a Milei ahí? No está Milei porque esto es PRO. Esto es Claro. a quién lleva el PRO. ¿Te gusta Milei? Lo mío fue irónico. Ahora vamos a ir a Milei, pero Luis, ¿vos crees que es posible, como se está especulando últimamente, y para Eduardo Beliboni también, que termine habiendo un escenario Macri versus Cristina? Y en todo caso, ¿por qué se podría llegar eventualmente a ese escenario? Mirá, Eddie, estamos viviendo un momento de mucha tensión, de mucha angustia, de mucha necesidad. La verdad que hablar de esto es ciencia ficción. Falta un montón de tiempo. Y claramente no son los temas de la agenda de la gente. La gente no está movilizada, cortando la calle. La gente no son los reclamos de la gente. Nosotros podemos intentar hablar de estos temas como una forma de instalar algún tema en la agenda, pero la verdad que la agenda de la gente pasa por otro lado. Esta es la verdad. ¿Coincidís, Beliboni, con eso? Sí, claro, por supuesto. Si uno se pone a hablar en serio de esto, es escandaloso que estemos discutiendo quién va a ser el candidato del año pasado cuando hay gente que no sabe qué va a comer mañana. Entonces esos son los temas de la agenda real, que son los temas de la agenda que instalamos con el acampe tan criticado. Cuando estábamos antes del acampe, en la Argentina se hablaba todo el tiempo de esto. ¿Quién es el candidato? ¿Qué dice Cristina? ¿Qué dice Alberto? Ahora, nosotros instalamos, y nos está costando que se siga ese debate, porque volvieron otra vez las internas, sobre qué pasa con el trabajo. ¿Coincidís, Luis Juez, en que el acampe del Polo Obrero y otras organizaciones sociales fueron los que cambiaron la agenda de discusión de la política? La necesidad de la gente, no voy a correr en un acto de oportunismo de ver quién es el autor de la idea. La necesidad de la gente que tiene hambre no tiene ideología política. La gente que tiene necesidad, el que no tiene laburo, el que tiene laburo y que sabe que cobró mucho menos que el mes pasado, el tipo que tuvo que sacar al chico de la escuela privada y buscar la pública porque no puede pagar la cuota, el que no puede salir a la parada del bondi porque le roban a su hijo el celular y lo acompañan a las 5:30 de la mañana porque te matan por un par de zapatillas. Ese no es un problema ideológico, es un problema que hoy está viviendo la sociedad y que nos cruza transversalmente a todo y que nos avergüenza a todos, nos debería avergonzar a toda la dirigencia política. Pensemos como pensemos y estemos en el lugar que estemos, esta es la verdad. Yo no hago política con el hambre de la gente. No puedo dejar de preguntarte, ya que lo tenemos a Eduardo y te está observando en vivo y escuchando, ¿qué opinás vos de las manifestaciones, llamale piquetes, llamales cortes de calle, que en los últimos días, seguiría los últimos 2 meses, crecieron en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, como modalidad de protesta? Y que ahora viene uno nacional que incluso opinás? va a pasar por Córdoba, ¿no? Exacto. Yo creo que mi vieja decía que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a poder instalar la posibilidad que todos tengamos derecho a plantear nuestros derechos. El que tiene derecho a manifestar y el que tiene derecho a circular. El que tiene derecho a trabajar y el que tiene derecho a acampar. El que tiene derecho... Esto es así, no hay monopolio de derechos. No hay un solo derecho por encima del resto. El día que entendamos los argentinos que pueden convivir y que necesariamente tienen que convivir los reclamos del que quiere transitar y del que necesita hacerse escuchar porque el dirigente no lo escucha, también hay que decir la verdad, ¿no? Si vos tuvieras dirigente con apego y con sensibilidad social y con empatía a los problemas de la gente, vos no necesitarías que la gente corte la calle. Lo estaría llamando a su despacho, estaría yéndolo a visitar para ver cómo se resuelven los problemas. Pero resulta que muchas veces vos tenés que recurrir a medidas muchas veces odiosas que te predisponen a la gente en contra porque el que tiene que resolver tu problema, que es el funcionario, está cómodo con el culo apretado en la baratina
y no se molestó preguntar qué está pasando, cómo está viviendo, de qué se trata. Por eso te vuelvo a repetir, este es un tema que nos interpela a todos, pensemos como pensemos. Luis, vos planteás que hablar de candidaturas o de personas en un momento como este, donde la situación social tan preocupante y tan caliente es, no sé, poco menos que pornográfico. Ahora, la semana pasada, Juntos por el Cambio elaboró un documento en una reunión nacional donde la decisión central que más debate generó fue cerrarle la puerta a un dirigente o referente o figura que apareció ahora, que es Javier Milei, recién lo mencionaba con cierta ironía Beliboni. ¿Qué opinás de ese episodio entonces? Porque estaban las principales cabezas de Juntos por el Cambio discutiendo reglas de juego para ver quién entra a la coalición, quién sale, políticas de alianza, o sea, estaban hablando de las elecciones y de Milei. Un espanto, Eddie. A mí no me va a encontrar, a pesar de tener 30 y pico, 34 años de abogado penalista, defendiendo lo indefendible. Un espanto. No es la agenda de la gente. Es como que yo me ponga a discutir qué hacemos con Messi para que quiere venir a jugar Talleres. ¿Quiere venir? No, pero por la duda. Estamos discutiendo si incorporamos un tipo que dijo que no quiere saber nada. ¿Qué tiene que ver eso con los problemas que la gente nos reclama? ¿Qué tiene que ver eso con la posibilidad cierta de tomar la agenda de la gente y empezar ya a planificar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver cuando nos toque gobernar? No te quiero, no, está mal, no te quiero está señalar. Horrible. Yo no justifico lo injustificable. No te quiero señalar el fallido así con psicología berreta, pero acabas de comparar a Milei con Messi. No, te estoy diciendo, no, porque el sueño que tenemos nosotros nos está faltando un día en Talleres. Pero digo, no quiere venir Messi a Talleres. Te lo digo con toda sinceridad, no hace falta que le preguntemos. Entonces, no, ninguna comparación. Simplemente lo que pretendo decirte, perder tiempo discutiendo a un tipo que dice públicamente que no le interesa estar en un determinado espacio y nosotros diciendo no lo queremos, es una discusión de tonto. La verdad que te hace perder tiempo. Y la verdad es la que no quiero entrar. No quiero entrar. Yo integro esa mesa federal y no fui porque no me interesa ese tema. La verdad que no me parece. A mí la gente no me para en la calle para preguntarme esos problemas. En Córdoba la gente no me para preguntarme qué vamos a hacer con Milei. Te lo digo con toda sinceridad, Eddie. Si me lo preguntara te diría, mirá, es una discusión que tenemos. No, es una discusión de un puñado de tipos. Beliboni, no es la discusión de la gente. Beliboni, en los barrios se habla de Milei porque parece que sí. Que hay, sobre todo en los sectores juveniles y en los sectores no se habla de Milei porque populares. la gente no tiene televisión. Porque está todo el día en la televisión. 24 horas... Prender la televisión, está en la televisión Milei. Yo he visto programas de 1 hora y media con Milei que no se le cae una idea. Cosas más viejas, históricas en este país, dice Milei, que ya las vivimos. Reformas laborales, liquidación del Banco Nación, del Banco Central. Pero esa es la tele. Vos estás en los barrios, estás en el barrio. No, la gente habla de sus necesidades elementales, básicas. Hay intención de voto a Milei y tuvo votos populares Milei. En la capital, claramente, en la provincia, no. Si hay un fenómeno en la juventud, en las redes, ahí sí hay debate y todo lo demás, pero en un nivel de incomprensión de lo que significa Milei, que es un Menem o un Caballo con pelo largo. Pero espera, vos decís que los jóvenes no están entendiendo lo que Milei está proponiendo. Te pregunto esto porque tiene un público joven, cautivo Claro. Milei, y lo vemos en cada organización que hace de eventos. Y por otro lado, porque naturalmente estábamos acostumbrados a que el primer voto, al voto joven, fuese quizás más rebelde y esa rebeldía se capitalizaba con los partidos de izquierda. Porque así este se país presenta Milei. está girando hacia una Claro. rebeldía de derecha. Milei es el emergente del fracaso de los gobiernos de las últimas décadas. Es un emergente de esa crisis que, con muchísimo dinero, con muchísimos recursos, con un apoyo enorme, es el rebelde que cuando llega a Bariloche y están los empresarios le chupan las medias. Es decir, contra esa casta no se mete. Claramente, es el hombre de las castas. Pero él denuncia a los empresariados, ¿eh? ¿A qué empresariado? Al empresariado que hace y prácticamente... cartelización de mercados, por ejemplo. ¿Cómo, Él lo cómo? dice, él expresa que él está en contra de la cartelización del mercado, pero sí del juego del libre mercado. Claro, ¿Me él explico? quiere la libertad del zorro en el gallinero. Es histórico, son los liberales clásicos y tiene ideas fascistizantes, tiene ideas complicadas en la Argentina, al punto que el proyecto más conocido de su legislador en la Ciudad de Buenos Aires es que se prohíban las movilizaciones. Yo te entiendo, pero yo te hago un punto acá que tiene que ver con la juventud. Tiene que haber, me parece, una suerte de mea culpa de la izquierda, y te invito, Luis, también si vos lo observás de esta manera, porque si el primer voto, el voto joven y rebelde, va hacia la derecha, bueno, Pero hay yo que hacer te una invito- culpa de quienes militan en la primero que el izquierda. Frente de Izquierda es la tercera fuerza nacional en las últimas elecciones. Tercera fuerza nacional. Fenómeno de Milei es capital. Segundo, anda a La Matanza. Te llevo y vean los pibes.
Nuestro movimiento está repleto de pibes, porque son aquellos que no tienen trabajo, no tienen acceso a la educación, que están fuera de todo. Ahí no tiene una preeminencia Milei. Ahí tenemos, por primera vez en la historia, 2 concejales en la matanza del Frente de Izquierda del Partido Obrero. Tenemos concejales en Moreno, en Merlo, por primera vez en la historia, con un enorme voto joven de los barrios populares. Entonces el fenómeno Milei por ahora se reduce a la capital y mucho a las redes, con un enorme recurso económico para que esté las 24 horas por el día en la televisión. Entonces hay un fenómeno también que la izquierda está empezando a recoger. Una izquierda que es consecuente, luchadora y que tiene muchísima juventud. Hicimos un acto en la Plaza de Mayo con miles y miles de jóvenes. El Día del Trabajador hace 2 días. No, es cierto, la convocatoria fue masiva. De 15 días, dentro de una semana, pero, va a haber miles y miles de jóvenes en todo el país movilizados. Yo te voy a mostrar un referente. Yo dudo de que Milei tenga capital en términos económicos para pagar a referentes del mundo deportivo como los que vamos a ver hablando de él. Dudo que le llegue a tanto la billetera, digo. Vamos a ver un poco lo que se hizo viral. No tenemos a Messi, Luis Juez, pero tenemos al Kun Agüero. Parece que estamos jodidos. A mí tienen que sacar los pesos. ¿Y qué quiere poner? Dólares. Yo no sé, igual tengo que ver, porque hay que ver acá, no sé, a la gente. Yo diría, el peso a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares y todo se va. Si el dólar lo necesitamos para todos lados, ¿el peso dónde lo lleva? A ningún lado. Bueno, esto obviamente se viralizó y llegó a la red de Milei, y Milei lo viraliza porque tiene que ver con alguna de sus propuestas. El Kun cobra en dólares, para empezar. Tienen interés concreto porque cobran dólares, bueno, no cobran pesos. O en euros. Ahora, la dolarización al primero que perjudica es el trabajador. Es decir, ahí tenemos una clara muestra de que no hay ninguna rebeldía. Con la dolarización, además, se pueden llegar a confiscar los depósitos. Ya lo hizo Cavallo en un punto. Igualmente te hago un paréntesis. Él directamente dice, desarmemos el Banco Central, no confiscación de nada, porque además creen generar un fideicomiso, pero para no ponerme en la parte técnica de la explicación y sobrevolar esto que decimos, el fenómeno de Milei, que es un fenómeno que en realidad no tenía no es referente de un espacio ya creado, con una militancia de años. Es disruptivo y se genera a raíz de que hay un sector de la población que dice basta con lo que ya estamos decepcionados todos. Podés cerrar el Banco Central y que circulen dólares, lo que no vas a poder cerrar es la Reserva Federal, ¿no? La Fed no. Y vas a pasar a ser dependiente de eso. Luis Juez, dolarización, porque no es solamente Milei, dentro de Juntos por el Cambio, no hace mucho, Macri dijo, dentro de poco ya van a ver, vamos a terminar reivindicando a Carlos Saúl Menem como el mejor presidente de la historia, y un diputado de origen radical del sector de Martín Lustó, Cacase, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados directamente de dolarización, de utilización del dólar como moneda en la Argentina. ¿Cuál es tu postura en ese debate que está metido en Juntos por el Cambio? Lo darán los equipos técnicos cuando tengan que darlo. Lo plantearán con claridad y claramente será materia de discusión. Yo sobre el tema te tengo que decir que hoy estamos viviendo una situación hiperinflacionaria que hace que la gente lo que tiene en el bolsillo se le desaparezca, que el peso se evacúe, se evapore de la peor manera. Pero claramente esa discusión la tendrán dar los que conocen del tema y los que están capacitados para discutir. No es un tema que yo pueda abordar en un programa televisivo con simpleza, como si la respuesta fuera soplar y hacer. Me tocó ser embajador en Ecuador, un país que tiene su economía dolarizada. Y me tocó estar y discutir algunas veces con Correa y preguntarle cómo un presidente socialista sostenía el dólar como moneda en Ecuador, y dijo, bueno, la gente entiende que este tema funciona y nos ayudó porque el commodity nuestro era el petróleo, pero eso no me habilita a mí para convertirme en un especialista en la materia, así que no me gusta hablar de lo que no conozco. Luis, te pregunto por la agenda que sigue. Vos decías, la gente no está pensando en las elecciones de 2023, es una falta de respeto, decías hace un rato hablar de eso. A mí en la calle me paran para decirme otras cosas. ¿Por dónde va tu próximo proyecto de ley? ¿Por dónde vas a estar haciendo iniciativas legislativas? No, nosotros tenemos que trabajar, necesitamos una Argentina mucho más federal, Marcela, y vos lo sabés porque sos un especialista en materia económica. Una Argentina terriblemente cara, vivimos en el interior, seguimos sosteniendo con nuestras tarifas de luz, agua y gas, muchas veces lo que pasa en el conurbano o en la capital federal. Es imposible tomar un colectivo en el interior de la provincia, sale 60 mangos.
Entonces nuestra agenda tiene que ver con la posibilidad de federalizar los recursos de la Argentina. Los cordobeses contribuimos enormemente con el presupuesto nacional y nos llegan moneda. Entonces te imaginarás vos que nuestra agenda tiene que venir por ese lugar, por la posibilidad de recuperar mínimamente parte de lo que los cordobeses con sus impuestos ponen en el presupuesto nacional. Así que ahí tenemos puesta la cabeza. Necesitamos seguir bregando por un país más federal. La Argentina no termina en la General Paz y ese es un reclamo que lleva años y que la dirigencia política parece no entenderlo. Sé que te tenés que ir, Luis, pero me sugerís una pregunta más y se la hago extensiva también a Beliboni. ¿Está surgiendo en el interior del país una mirada antiporteña, para decirlo rapidito? No es antiporteña, es en defensa de los intereses también de un pueblo que produce, que trabaja, que aporta, que contrata, que exporta, que genera trabajo, que genera empleo y que los impuestos lo están matando. Esta es la realidad, no hay una mirada, es un reclamo de la Argentina donde cada vez que un político habla de una mirada federal, la cosa se termina diluyendo nada más que en el discurso. Sería un necio yo si pretendiera ser gobernador de mi provincia y no tener claro que los cordobeses me piden claramente que defendamos a la provincia de la manera más contundente, más firme. Y este es el gran reclamo que hoy tiene que afrontar el gobierno de mi provincia. Lleva 24 años en el poder y jamás fue capaz de pararse frente a la prepotencia porteña y decir, muchachos, no, así los subsidios no corresponden. Yo todavía recuerdo cuando era intendente de Córdoba y le pedí al gobernador que me acompañara a reclamarle el reparto de los subsidios para el transporte urbano de pasajeros. Mirá todo el tiempo que pasó, en aquel momento el bondi valía 0,20 centavos, hoy vale casi 60 en Córdoba. Y no pasó absolutamente nada. Esa es una matriz que se viene multiplicando y consolidando durante los años. Sí. No hay mirada antiporteña, pero hay prepotencia porteña. Hay una acumulación de recursos en determinadas jurisdicciones, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, los recursos no se reparten de manera equitativa y ese es un reclamo de la Argentina productiva. Esa es la realidad. Hay que recorrer el interior para darte cuenta lo que cuesta producir y generar, para darte cuenta cómo eso no se devuelve. Sí. Córdoba se ha convertido en la provincia con mayor presión tributaria de la República Argentina. Es imposible así seducir una empresa que genere empleo en blanco. Y es una de las mejores provincias en términos de aporte también de exportaciones, ¿no? Por la importancia que tiene para el agro. Ahora yo te escucho y me imagino Larreta, si te está viendo ahora, no le debe gustar nada lo que estás diciendo. Porque hablas de la ciudad de Buenos pero este no es contra ningún dirigente. Pero espera, Marce, pero forma parte Juntos por el Cambio y él se está quejando de la quita de los fondos en efecto que se hizo Marcelita, en esta gestión. Pero yo no puedo desdibujarme porque estoy haciendo una nota con usted y no puede ser porque yo estoy acá en Buenos Aires me encandile con las luces del obelisco. Este es un reclamo de años, En el interior realmente cuesta enormemente la presión tributaria que soporta mi provincia, que soporta un productor. Cuando no digo solamente un productor agropecuario, digo un metalmecánica, una industria. Córdoba tiene una memoria metalmecánica increíble. Lo que cuesta poder armar una pyme metalmecánica en Córdoba por la presión tributaria, por ingresos brutos, por lo que tiene que pagar en energía, en gas, es una locura. Pero y la verdad, ese es el reclamo ¿no? Digo, me decís ingresos brutos. Claro que sí. Por eso te digo que mi primer reclamo es a aquellos dirigentes que hace 24 años, casi un cuarto de siglo, que gobiernan mi provincia y no han sido capaces de pararse frente a la distribución porteña y del conurbano de los recursos. Claramente, cuando vos me preguntaste en qué estamos trabajando, te dije con claridad. Sí. En los proyectos que nos permitan devolverle al interior de la Argentina gran parte de lo que aporta y no vuelve. Bueno, la discusión de los impuestos es una discusión que se va a seguir dando porque todavía Guzmán, no sé, lo anunció y no lo presentó. La verdad que no es muy normal que un ministro haga un anuncio de un impuesto y después no se vea en un proyecto inmediato de ley, porque queda en algo dando vueltas que además genera mucho nerviosismo. Cuando veamos esto de la renta extraordinaria, me imagino que ahí van a tener una postura. Ahora, déjame decirte, sé que tenés una postura individual de fervorosa, digamos, te embanderás en contra de los impuestazos. Pero en la anterior gestión se generó una reforma tributaria y la verdad es que no se pudo llevar a cabo. Algunos dicen que la frenó Alberto Fernández, hay funcionarios del gobierno anterior que dicen la fueron, de alguna manera, la fueron rompiendo porque no querían tocar determinados sectores, que fueron levantando la mano los empresarios que tenían que pagar más impuestos con la anterior reforma y no quisieron hacerlo. Y entonces los que menos
tenían que pagar, siguieron pagando mucho, que son los trabajadores. ¿Qué opinión tenés vos de cómo se administró la matriz impositiva en la anterior gestión? Se intentó plantear la posibilidad de eliminar ingresos brutos, ir eliminando algunas alícuotas de ingresos brutos, y los gobernadores amagaron un rato y después volvieron de vuelta a sacudirle al contribuyente de la peor manera. Es un tema recurrente. Si nosotros no tenemos sobre esto una política de Estado que permita aliviar la carga del que produce y del que trabaja, se hace muy difícil. La verdad que desalienta cualquier inversión. Así que es un tema que deberíamos en algún momento ponernos de acuerdo, ¿viste? Porque en definitiva, si vos tenés, y vos lo conocés perfectamente, si vos tenés una matriz impositiva con casi 165 impuestos, es imposible. Así es imposible entusiasmar a alguien para que abra la puerta de su taller y contrate en blanco a alguien para pagarle un salario, y vos sabés que lo único que te da dignidad es el trabajo bien remunerado. Así que es un tema que en serio tenemos que abordar de una manera, te diría, casi excluyente en la República Argentina. Gracias, Luis. Sabemos que te tenés que ir y te agradecemos muchísimo este contacto desde el Congreso, interrumpiendo ahí tu participación Eddie, en la... pero ya lo estamos abrochando con una convocatoria a su agenda. Para que venga acá. Como dicen en el barrio, lo abrochamos en vivo para que venga a sentarse con nosotros en vivo y en directo. Nos debe la visita. Te acepto la convocatoria, es mucha ventaja la que doy acá con el delay, así es más fácil. Así ustedes me entran un par de golpes, pero quiero verlos ahí en el piso conmigo. No, y no sabés, a todos los que están ahí. Y no sabés las caras y los gestos. No sabés las caras y los gestos que te hacemos. A todos. Espérenme, ahí voy a estar. A todos, así es fácil tirar golpe. Cuando lo veo, estoy peleando a ciegas. Espérenme en el piso. Venite que te esperamos, Luisito. La semana que viene estás más que invitado cuando quieras. La hora, juez. Gracias, Luis. Gracias por abrirnos la puerta de tu despacho. Para vos también, Eddie. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Beliboni, antes de ir al corte te la dejo picando, porque ustedes están armando una marcha que viene desde el interior, viene desde el norte, desde las dos puntas del norte, desde el oeste y desde el sur. Y le preguntábamos a Luis Juez si percibe él el crecimiento de una posición, en síntesis, antiporteña. Después de la pausa me lo contestas. Bueno. Seguimos en Para que sepas. Acá les quiero contar una cosa que nos cuenta Eduardo Beliboni, que las redes sociales del Frente de Izquierda, el Polo Obrero y de todo el trotskismo internacional está viralizando a Marcela Pagano, mostrando la tapa. Chicos, y aparte se quejan en el Polo Obrero que mostró Prensa Obrera y no mostró el suplemento del Polo Obrero. Chicos, que trae el mapa. Hay cámaras para todo. Que trae el mapa de la marcha de la semana que viene. El piquetazo nacional. En 3 de febrero. Yo te quiero decir con todos. Estamos acá con los dos diarios. A las 9 lo repartan en la puerta del canal con una remera de Rosa Luxemburgo. Incluso dije, el suplemento, en el corte estaba leyendo, y el suplemento está buenísimo. Qué bien hecho, digo, tremendo editor lo felicito. Sí. El Polo Obrero y la marcha federal. Sí, pero debe haber una persona que lo editó, la parte gráfica, muy bien. Muy buena calidad, te digo la verdad, es de una calidad que no veo yo en los diarios masivos. Perdón, no se enojan mis compañeros de diarios masivos, pero la hoja, muy buena calidad. Te digo que compite gráficamente con la tapa de PQS que le hicimos hace un par de semanas a Beliboni. Chupate esta mandarina, Eduardo. Fenómeno Beliboni, esa estrella que penetra la Q de PQS. Fenómeno Beliboni, Polo Obrero, la nueva estrella de los estrellados. Yo sé que estrella de los estrellados a vos no te gusta, pero decíamos en el corte que hay un fenómeno Beliboni. Te has convertido en un referente, te digo, no sé, dejó atrás, que era Néstor Pitrola el que estaba antes en el Polo Obrero. Colabora muchísimo con nosotros. Sí, pero no sé, te ve, por ahí no lo vemos demasiado en televisión. Hoy en la calle, en los reclamos sociales, es la cara, sin duda. 2023, ¿hay una candidatura posible? No, nosotros hemos claramente definido compañeros muy valiosos. Les recomiendo a todos el discurso de Gabriel Solano el 1 de mayo. Es una pieza política en serio con los problemas que tiene este país, con la guerra de Ucrania, una posición que no tiene nadie en la Argentina, que es que hay una guerra imperialista y criticamos tanto a la OTAN, no solo a Rusia, a ambos. Escuchen a Gabriel Solano, está en YouTube. Ahí sí escuchen en serio un disruptivo en serio.
No, uno que se pone una peluca. Lo buscamos, te lo prometemos. Solano, y viste que no tenemos ningún problema en mostrar la prensa obrera. ¿Cómo? Y lo vamos a buscar y lo vamos a ver. Y sabés que lo hacemos. Aparte, se va a imprimir Pagano una remera con el discurso de Solano. Pero escúchame, no te pongas y va a salir por los barrios. Pero déjame que le pregunte algo. No tenés clamor popular ahora. Yo quiero saber cómo se lleva en el día a día esta exposición, ¿no? Porque personalmente te convertiste en una persona famosa. Personalmente me cuesta mucho. Tengo costos personales importantes, que no tiene sentido hablarlos acá, pero sí esto que estamos haciendo nosotros, ustedes ponen mi cara, pero hay un montón de dirigentes de la unidad piquetera. Esto no se hace con un tipo. Una vez un dirigente oficialista me dijo, después de una enorme marcha, me dijo, ¿qué enorme marcha hicieron? Un dirigente que estaba en el gobierno. Y yo le dije, bueno, hay una hambre, hay necesidad. Me dice, no, esto es organización, es mucha gente que está con ustedes, hay que organizar, esto no se hace por generación espontánea. Y eso no lo hago yo. Eso lo hacen miles de delegados que todos los días están en el barrio. Lo decíamos acá cuando vimos el acampe en la 9 de julio. Después me dicen, anda vos, porque tenés más experiencia, hace 40 años que milito en los barrios. Milité en las tremendas épocas del 2001. Pero si vos no querés ser candidato, pero si el partido te dice el año que viene, Eduardo, anda vos, ¿vos vas? Yo hoy juego un papel diferente en mi partido, que no es el de ser candidato. Tenemos los candidatos ya más conocidos y mucho más formados que yo, realmente. Yo lo considero a Gabriel Solano, a Romina del Pla, grandes candidatos de la izquierda, y me parece que si los escuchan en serio, no la publicidad, no el marketing, no el bla, bla, bla en la televisión, hacerse el loco, poner un león atrás, sino que escuchan lo que dice. Hay que escuchar los planteos políticos que tiene el Partido Obrero, Romina del Pla, Gabriel Solano, porque las ideas son los que mueven el mundo. ¿Y por qué te buscan tanto a vos? Vos sos referente hoy. Porque es una realidad. Hay un protagonismo de un sector las bases que está te buscan luchando. A vos. Pero hay un protagonismo de un sector que está luchando. Yo represento eso. No soy nada en lo personal. Soy un militante como cualquiera, toda mi vida milité. Cuando militaba en el ferrocarril luchaba contra las privatizaciones, porque algunos hoy hablan del federalismo, pero apoyaron las privatizaciones que liquidaron el federalismo. Porque, por ejemplo, el ferrocarril tenía una forma distorsionada del federalismo porque estaba concentrado en los puertos, pero había que desarrollarlo. Es decir, había que cruzar las provincias, no liquidarlo, como hizo Menem, el gran ídolo de Milei. Se lo digo a los jóvenes que no lo vivieron a Menem. Yo lo viví a Menem. Yo era ferroviario con Menem. Destruyó los ferrocarriles el menemismo. La última vez que hubo una marcha federal piquetera como la que están pensando ustedes para la semana que viene era la época de Menem. Claro. En el año 91, la gran marcha federal. 92, la gran marcha federal. La otra vez cuando fue la No fue la última fue una que hizo precisamente Néstor Pitrona en el 2002. Una gran marcha federal también muy importante. Tan grande como aquella del perro Santillán. Fue muy importante, y fue muy importante en los pueblos del interior, porque la marcha federal va a tener, es la nuestra, va a tener una gran repercusión aquí nacional. Pero obviamente no puede venir toda esa gente aquí. Lo que va a haber también es el 10 y el 11, grandes concentraciones. En Córdoba se va a juntar todo lo que es el NOA. Ya les estoy contando un poco la marcha. Vienen desde Jujuy, vamos a venir, porque yo voy a ir a Jujuy, vamos a ir bajando desde La Quiaca hasta Córdoba. Y en Córdoba vamos a hacer un gran acto con trabajadores de Tucumán, de Santiago del Estero, de todo lo que es el NOA en Córdoba. Y de ahí vamos a bajar a Buenos Aires. Va a haber grandes movilizaciones el 10, el 11 y el 12 en todo el país. Última pregunta. Sí. Tenemos que irnos a la última pausa y ya te queríamos dar las gracias por haber estado. Toda esa movilización involucra un nivel de logística que vimos en el acampe en la 9 de julio. Eso es organización, es movilidad, es plata. Por supuesto. ¿Cómo se financia y se organiza todo eso? Nosotros hace 2 meses, un poquito más de 2 meses, votamos en la Plaza de Mayo, en un plenario de 3.500 delegados, este plan de lucha. Y empezamos a juntar los recursos. ¿Cómo se juntan los recursos? Como lo hacían los anarquistas y los socialistas. Esta idea de que hay un millonario, como que sería yo, que pone la plata es ridícula, es absurda. Hacemos a la vieja usanza, a las viejas tradiciones del movimiento obrero, que no van por un choripán a una movilización. Juntamos los recursos en cada barrio, en cada sindicato que también puede aportar, o cada cuerpo de delegado. Por ejemplo, hemos sacado un bono para la marcha federal, que lo están trabajando los trabajadores docentes, en la facultad lo están trabajando los pibes, y que hace un aporte para la construcción de esa marcha federal. Así se juntan los recursos, que eran los llamados fondos de huelga.
Así se organizaban las huelgas cuando no había sindicatos institucionalizados que tienen el aporte obligatorio. Vos te afiliaste al sindicato y chau, sonaste, tenés el aporte obligatorio. Acá no hay aporte obligatorio, acá lo que hay es un aporte consciente y el pedido de los recursos que hacemos, inclusive a los vecinos que no van a venir acá, pero que van a decir, ¿cuántas personas hay que ir? se van a movilizar, estiman ustedes, hasta ahora En los confirmados? 3 días, Sí. digamos, en las distintas actividades, alrededor de 300.000 personas y acá vamos a Se hacer va a ir más de sumando. 100.000. Eduardo, te vamos a convocar la semana que viene, vas a estar en la manifestación para que nos cuentes un poco cómo lo ves desde adentro en esta movilización. Nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa. Gracias por venir a Para que Sepas. Quédate con nosotros que hay más información después de la pausa. Gracias. Gracias a ustedes. Último tramo de Para que Sepas, y desde hace mucho tiempo que no se reúne el Gabinete de Ministros de la Nación y se viene una reunión. Sí, Marcela? viste que vos decís, esto es noticia, yo no puedo creer que tengamos que dar esto como Se noticia. reúnen, los Tendría políticos que ser se reúnen. Es como que nosotros digamos, Eddie, nos vamos a reunir para hacer la producción del programa. Y sí, todos los días, es parte de nuestro trabajo, la reunión y el intercambiar miradas. Bueno, se habían frisado las reuniones de gabinete. En un momento tenían un ritmo semanal, después se discontinuaron un poquito y después desaparecieron. Mañana vuelve esa convocatoria y va a haber ministros del ala albertista y ministros del ala cristinista que se van a enfrentar en esa convocatoria. Pero lo primero que quiero preguntarte, Ro, es por qué se habían frisado o discontinuado estas reuniones. Justamente por las internas que había en el Frente de Todos. No es que ahora esté mejor un poco la crítica de un lado y del otro, sino todo lo contrario. Pero Juan Mansur la había convocado antes a Alberto Fernández. Lo que le dijo al jefe de gabinete es: no voy a hacer cambios de gobierno e incluso quiero que subas el perfil. Noviembre del año pasado fue la última reunión de gabinete que se encontraron todos los ministros. Vos decías, va a haber albertistas, va a haber kirchneristas. Albertistas, obviamente, que son todos los moderados, ¿no? Porque 6 meses. Sí. 6 meses sin Medio reunirte. año. O sea, Medio ¿cómo funciona un equipo, Eddie? Sí. Con 6 meses de no reuniones. Bueno, Néstor Kirchner no hacía reuniones de gabinete. Claro. Incluso Alberto Fernández llegó diciendo... A ver esa perlita que dice... No, Néstor Kirchner no hacía reuniones de gabinete. Y, pero es más verticalista, tal vez. Muchos lo marcan como uno de los mejores gobiernos de democracia. E incluso le gustaba gobierno. jugar a Néstor Kirchner diciéndole a un ministro una cosa y a otro ministro otra y jugar a la pelea entre ellos. Obviamente que eran peleas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en este Frente de Todos. Pero mañana, ¿qué tienen que hacer? 7:30 de la mañana, tempranito, todos los ministros en Casa Rosada. Por primera vez en mucho Casa tiempo. Rosada es... En Casa Rosada. Pregunto, con este porque frío. está a full el rearmado de la comunicación oficial, está saliendo más gente a defender. Sí. ¿Habrá foto Guado de Pedro Martín Guzmán? Se sentarán juntos, ¿cómo ay. los acomodarán, no? ¿Dónde ¿Cómo? se sienta cada uno? Claro, ¿cómo los Por ahí acomodarán? una cuestión de protocolo. Habría que ver la última reunión, cómo estaban sentados, y se A ver repite si ese se esquema, repite. ¿no? Claro. Bueno, podemos buscar después la otra reunión. El que la vea, si hay esa foto, el que la vea primero, mándemela que hacemos la Ya. tapa mañana. Ahora, Eddie, ¿es temática libre o como la reunión costó tanto en hacerse, tienen como una suerte de listado de temas? Van a tener charlar? que llevar lo que hicieron y lo que van a hacer en estos meses, por lo cual va a ser bastante larga la reunión. Pará, Preparémonos. es como una rendición de cuentas. Sí, Che, hice exactamente. hasta acá, me queda pendiente esto. E imagínate que después de 6 meses todo lo que le van a tener que decir, bueno, hice hasta acá, ¿qué voy a hacer en el próximo encuentro? Un tema será la ejecución del presupuesto. Bueno, y ¿Qué presupuesto? Claro. ¿El que no se votó? Presupuesto Que hay. se tiene que debatir, ¿no? Si finalmente se va por decreto, no va, ¿qué hace Guzmán con eso? Mucha pelea con Martín Guzmán de los ministros. Hay que ver si aprovecha alguno para manguearle un poco más, ¿no? Desarrollo social y demás, para decirle, bueno, necesitamos un poco de plata acá. Lo cierto es que mañana se ven cara a cara todos. Obviamente, va a haber fotos, va a haber sonrisas y no va a haber estas disputas que se están dando por afuera del gabinete, porque por ahora es un gabinete que se muestra moderado. Los que están hablando son, por ejemplo, el Cuervo Larroque, ministro de la provincia, o los Luis Delía, o el propio Alberto Fernández, pero vos fíjate que no está hablando el gabinete, no se están tirando entre funcionarios de gabinete a gabinete, pero van a estar ahí los 3 cuestionados hoy por el Cuervo Larroque. Estamos hablando no solamente de Martín Guzmán, sino también de Claudio Moroni, ministro de Trabajo, y también Matías Culfas, ministro de Producción. Es difícil, ¿no?, para Juan Mansur arrancar mañana una reunión con 3 funcionarios atacados y en la mira por el kirchnerismo. ¿Será Los 3 en la mira, ¿no? una reunión que sea la primera y la que después convoque a la reunión de Alberto y Cristina?
Yo creo que decís que es una reunión como para tratar de empezar a tender la previa. Si, bueno, si nos juntamos nosotros, ella y que él tenemos se reúnan. diferencias, ustedes también podrían juntarse. Yo creo que todos los ministros perdieron las esperanzas, incluso los que estaban de mediadores, hasta Sergio Massa, Guado de Pedro, que es un componedor. Perdieron todas las esperanzas de poder juntar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Me parece que hoy es muy difícil en esta situación. Ahora, el presidente en estas reuniones aparece, charla, hace la suerte de conference call, viste que en las grandes compañías multinacionales generalmente el CEO está fuera del país, entonces los que están acá lo llaman y en un momento dice, che, pónganse de acuerdo, lo vamos a llamar y le vamos a rendir cuenta. Si no te y sale invitaron, la voz. no vas a ir a las 7:30 de la mañana. Y además que Alberto no es de frío, madrugar, claro, pero bueno. Alberto no es de madrugar. Alberto no es de madrugar. Yo pregunté si le iba a encabezar la reunión, si iba a estar. ¿A qué hora se levanta Alberto? Me encantan estos datos que tiene Yerdi. Yo sé lo que la gente te pregunta en la calle. Alberto es nocturno. Sí. Alberto es nocturno y además pensá que ahora nació Francisco. Por ahí tienen que... Debe dormir. Vos que sos padre sabés, no se duerme nada. La mamadera de las 3. ¿Le da la mamadera? ¿Él le da la mamadera al hijo? ¿Sí? ¿Se levanta? Fabiola le ayuda. Incluso hubo algún enojo ahí de Fabiola porque se vio una foto con mamadera porque ella está mamantando bien y justo le molestó un poco que se vea esa imagen de Alberto Fernández. Y pero viste que los chicos a veces comen mucho, mamadera. los tenés que abastecer con mamadera, y no sé si te tocó con tus hijos. Me pregunto, entonces, ¿a qué hora desayuna el presidente? Yo creo que 8:30. Bueno, para la hora de reunión tal vez ya se levante y... Pero puede pasar a saludar seguramente porque además, si es en la oficina del jefe de gabinete, es una puerta. Claro. O sea, los que Hasta ahí conocen, Claro. abre la puerta, saluda a todos. Además, ¿no? es su gabinete. Y sigue, ¿no? Es su gabinete. Y se supone que... Claro. Bueno, entonces va a haber que esperar que la tía Cristina hable el viernes también, ¿no? Sí. Estamos contentos, sí. Estamos contentos de hablar la tía. La tía, me muero. Bueno, para muchos es como una madre, ¿viste? Depende cómo te ubiques. Para algunos referentes políticos es como una madre. Eddie, Sí, mi vida. ya nos tenemos que ir. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿ya Y pasó? sí, vamos a comer. Vamos, Excelente. dale. Bueno, Nos vamos. quédense que ya viene Vivi Canosa. Nos reencontramos mañana a las 19 horas porque tenemos mucho más para que sepas. Chau. Chao.